El granjero prometió $18,000 a quien lograra domar al caballo que nadie jamás había tocado. Mientras los hombres experimentados retrocedían, un niño harapiento, ignorado por todos, caminó hacia el animal. Cuando el caballo bajó la cabeza ante él, el granjero palideció. Sus dedos comenzaron a temblar y todo el corral quedó en silencio absoluto. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. El aire olía a polvo y a hierba seca. Dos vaqueros empujaban con fuerza contra el pecho de un caballo castaño, sudando bajo el sol de la tarde. «No sueltes, Carlos, por todos los santos, no sueltes». El animal resoplaba, sus ojos mostraban el blanco del miedo. Un tercer hombre se acercó por un costado, intentando pasar una cuerda sobre su cabeza. En ese momento, una voz cortó el aire como un látigo. «Dejen al animal en paz». Todos se quedaron quietos. Los vaqueros bajaron los brazos de inmediato. El caballo castaño se alejó trotando, aliviado. Don Ignacio Mendoza estaba de pie en la puerta del corral. Su figura alta y encorvada proyectaba una sombra larga. Su cabello blanco parecía una nube fría alrededor de su rostro duro. Carlos, el caporal, se quitó el sombrero. «Patrón, solo intentábamos domarlo, para el trabajo». Don Ignacio caminó lentamente hacia el centro del corral. Sus botas hacían un sonido seco sobre la tierra apisonada. Miró a cada uno de los hombres sin pestañear. «Este caballo no es para el trabajo, es para que coma hierba y esté tranquilo. ¿Está claro?». Sus palabras no eran un grito, pero pesaban más que un grito. Carlos bajó la cabeza. «Sí, patrón, está claro. Váyanse a revisar las cercas del norte, todas». Los vaqueros salieron del corral rápido, sin mirar atrás. Don Ignacio se quedó solo. Respiró hondo. El rancho, el refugio, se extendía a su alrededor. Era un lugar hermoso. Campos verdes, grandes árboles de mezquite, una casa grande de adobe con tejas rojas. Pero el silencio que había allí era pesado. No se escuchaban risas, no se escuchaba música, solo el sonido del viento pasando por los montes cercanos a San Miguel de Allende. Don Ignacio caminó hacia la casa, pasó por el patio, donde una fuente de piedra ya no tenía agua. Subió los 3 escalones de madera del portal y entró. La casa era fresca y oscura, olía a limpio, a piso de tierra mojado y a flores mustias. En la pared principal del comedor, un retrato grande miraba a la habitación. Era un niño, tenía el cabello negro y rizado, sus ojos eran claros y sonreía. Debajo del retrato, en una mesita pequeña, había un vaso con agua fresca y unas flores campesinas, medio marchitas. Don Ignacio se paró frente al retrato. No dijo nada por un largo rato. Sus manos grandes y con venas marcadas se cerraron con fuerza. Un temblor leve pasó por sus dedos. «Perdóname, hijo», susurró al fin. Su voz era ronca, como si no la usara mucho. «Hoy tampoco supe ser mejor». Esa era su rutina. Todas las mañanas, todas las tardes, mirar el retrato de Miguel, sentir el vacío que dejó, culparse. Hacía ya 7 años. 7 años desde que su único hijo Miguel, de 14 años, salió a montar un potro nuevo, un caballo joven y nervioso que don Ignacio le había regalado. «Tienes que aprender a dominarlo», le dijo Ignacio. «Tienes que hacerte hombre». Miguel, que siempre fue obediente, subió al animal. El potro se asustó de un perro, corrió sin control. Miguel cayó, la caída fue mala, todo terminó en un instante. Desde ese día, algo se quebró dentro de don Ignacio. Su tristeza se convirtió en una piedra fría en el pecho. Su esposa, Elena, ya había muerto unos años antes. Con Miguel se fue la última luz. El rancho, que antes era lleno de vida, se convirtió en el refugio solo de nombre. Un refugio para el dolor. Don Ignacio salió de nuevo al portal, se sentó en una mecedora vieja. Desde allí veía el corral grande, el que estaba más alejado, cerca del arroyo. En ese corral vivía Relámpago. El caballo era distinto a todos, era de un color gris plateado, como el cielo antes de una tormenta. Su crin y su cola eran negras, largas y salvajes. Tenía una fuerza que se veía a simple vista, pero no era un animal para trabajar, era un fantasma. Relámpago nació la misma noche que Miguel murió. Doña Lupe, la cocinera vieja del rancho, lo recordaba bien. Fue como si el alma del niño no se quisiera ir del todo, decía, aunque nunca lo decía frente a don Ignacio. El potrillo creció rápido y hermoso, pero nunca dejó que nadie lo tocara, ni siquiera don Ignacio. Al principio, Ignacio pensó que era el último regalo de su hijo, un recuerdo vivo. Pero con el tiempo, ver a Relámpago corriendo libre y bravo le dolía más. Era como ver a Miguel, pero sin poder alcanzarlo.
como un recuerdo que se niega a ser tranquilo. Un ruido de cascos lo sacó de sus pensamientos. Relámpago galopaba en su corral, corría de un lado a otro, poderoso y elegante. Luego se detenía de golpe, miraba hacia la casa, hacia don Ignacio. Sus hollares humeaban en el aire fresco de la tarde. «¿Qué quieres?», murmuró don Ignacio para sí mismo. «¿Por qué no puedes estar en paz?». Pero él sabía la respuesta. El caballo no podía estar en paz porque él, don Ignacio, no estaba en paz. Todo en el rancho reflejaba su corazón, la tristeza, el silencio, la rabia contenida. Carlos regresó, caminando lento. Se detuvo a una distancia respetuosa. «Patrón, dime». Llegó otro, de Aguascalientes. Dice que es el mejor domador de todo el centro. Don Ignacio no movió la cabeza, solo siguió mirando a Relámpago. «¿Cuántos llevamos este mes?». Carlos se ajustó el sombrero. «Este es el quinto, patrón. Los otros 4 se fueron con moretones y el orgullo roto. El de Jalisco dice que el caballo está... Bueno, usted sabe lo que dice la gente». «Dilo». Carlos tragó saliva. «Dice que está embrujado, que tiene el espíritu del niño». Don Ignacio cerró los ojos por un segundo. No se enojó. Esa palabra, embrujado, ya había escuchado muchas veces. Cada vez que alguien la decía, le clavaba un cuchillo pequeño en el pecho. «El caballo no es un espíritu, es un animal con dolor», dijo don Ignacio, su voz más baja, «como todos aquí». Carlos asintió, sin saber bien qué decir. «¿Le digo al de Aguascalientes que se vaya?». «No, que intente, que todos intenten. Alguien tiene que poder calmarlo». Había una esperanza desesperada en esas palabras. Don Ignacio ya no sabía qué hacer. Ofrecer el dinero fue una idea de la noche, de un momento de debilidad. $18,000 para quien pudiera domar a Relámpago, no para montarlo, solo para calmarlo, para que dejara de estar tan bravo, para que, tal vez, al verlo tranquilo, el recuerdo de Miguel fuera más dulce y menos punzante. La noticia corrió rápido. Dinero atrae a la gente. Llegaron hombres rudos de todos lados, charros con trajes finos, vaqueros con espuelas ruidosas, hombres que hablaban fuerte y se reían más fuerte, todos con la misma confianza. «Un caballo es un caballo», decían. «Se doma con fuerza y con voluntad». Pero Relámpago no era un caballo cualquiera. Parecía entender las intenciones de los hombres. Los despreciaba. Los esperaba en el centro del corral, quieto como una estatua. Y cuando el hombre se acercaba, con su lazo o su voz de mando, Relámpago se transformaba. Era como un trueno que explotaba. Se levantaba en 2 patas, pateaba el aire con furia, corría en círculos veloces, derribaba a los más fuertes, hacía pedazos los lazos, y siempre al final se paraba frente a la cerca donde estaba don Ignacio, mirándolo, como preguntándole algo, como acusándolo. El hombre de Aguascalientes fue igual a los otros. Llegó con su sombrero grande y su aire de importancia. Duró dentro del corral menos de 5 minutos. Relámpago lo persiguió hasta la cerca. El hombre salió corriendo, sin sombrero, la cara blanca del susto. Don Ignacio lo vio desde su mecedora. No dijo nada, solo apretó los brazos de la silla hasta que los nudillos se pusieron blancos. Al anochecer, don Ignacio hizo su recorrido. Revisó cada puerta, cada cerradura. Era su costumbre, asegurarse de que todo estuviera cerrado, de que nada pudiera entrar o salir. Subió a su habitación en el 2.º piso. Era una habitación grande, casi vacía, una cama, un armario, una silla. En la mesa de noche, otra foto de Miguel, pequeña. Se acostó y miró al techo de vigas de madera. Afuera, el cielo estaba lleno de estrellas. Desde allí se escuchaba, a lo lejos, el sonido de los cascos de Relámpago. El caballo nunca parecía dormir. Galopaba en la oscuridad, un fantasma plateado bajo la luna. «Miguel», dijo don Ignacio al vacío de la habitación. «¿Qué hago? Dime qué hago». El silencio le respondió, siempre el mismo silencio. Al día siguiente, la rutina fue igual. El sol calentó los campos, los vaqueros trabajaron en silencio. Doña Lupe cocinó frijoles y tortillas. Don Ignacio revisó cuentas en su escritorio, pero los números bailaban frente a sus ojos. Su mente estaba en el corral lejano. Carlos entró al estudio sin tocar la puerta. Algo en su cara hizo que don Ignacio levantara la vista. «¿Qué pasa?» «Patrón, hay otro». «¿Otro qué?» «Otro domador, que espere». «No es un domador, patrón». Carlos parecía incómodo. Es un niño». Don Ignacio frunció el ceño. «¿Un niño?» «Sí, señor, un chamaco. Está en la puerta principal. Dice que viene por el caballo». Un humor amargo llenó a don Ignacio. Era una burla. ¿Alguien enviaba a un niño para reírse de su dolor? «Sáquenlo, denle algo de comer y mándenlo de regreso a donde vino».
Ya intentamos, patrón. No se va. Dice que quiere ver a Relámpago, solo verlo. Don Ignacio se levantó de un golpe. La silla chirrió contra el piso. Caminó hasta la ventana que daba al frente. En la puerta grande de la entrada, entre los dos pilares de piedra, había una figura pequeña y delgada, con la ropa sucia y rota, con el polvo del camino en la piel. Don Ignacio lo miró. El niño no se movía. Miraba hacia la casa con unos ojos grandes y oscuros. No parecía tener miedo, parecía esperar, más delgado que un alambre, murmuró don Ignacio para sí, y con los ojos de quien ya ha visto demasiado. ¿Qué puede saber este crío de la pérdida? Pero algo en la quietud del niño lo detuvo. No era la confianza bruta de los domadores, era otra cosa, una paciencia. Déjalo pasar, dijo don Ignacio sin volverse. ¿Perdón, patrón? Déjalo pasar al corral de Relámpago, que vea lo que quiere ver. Pero el caballo lo puede matar. Ese no es mi problema, dijo don Ignacio, y su voz sonó fría, incluso para él. Si es tan terco, que enfrente las consecuencias. Carlos abrió la boca para protestar, pero vio la expresión de su patrón y calló. Asintió y salió de la habitación. Don Ignacio se quedó en la ventana. Vio a Carlos hablar con el niño. El niño asintió una vez, una simple inclinación de cabeza. Luego siguió a Carlos por el camino de tierra, hacia los corrales traseros. Caminaba lento, mirando todo a su alrededor. Los árboles, los caballos en los potreros, el cielo. Don Ignacio salió de su estudio, caminó por el pasillo, bajó las escaleras, salió por la puerta trasera. Se colocó en un lugar donde pudiera ver sin ser visto, detrás de un gran tejamanil lleno de herramientas. Desde allí, vio a Carlos abrir la puerta del corral grande, el corral donde estaba Relámpago. Le dijo algo al niño y señaló adentro. La cara de Carlos mostraba preocupación. El niño solo asintió de nuevo. Luego, el niño entró al corral y cerró la puerta tras de sí. Relámpago estaba al fondo, junto al bebedero. Al ver la figura nueva, levantó la cabeza de golpe. Sus orejas se aplastaron contra el cráneo. Un resoplido fuerte, una advertencia, salió de sus hollares. El niño se detuvo, no hizo ningún movimiento hacia adelante, solo se quedó parado, muy quieto, cerca de la puerta. Don Ignacio contuvo la respiración, esperó el ataque, esperó que Relámpago cargara, con esa furia triste que derribaba a hombres fuertes. Pero el ataque no llegó. El niño hizo algo inesperado, se sentó. Se sentó en la tierra con las piernas cruzadas, dejó sus manos sobre sus rodillas, con las palmas hacia arriba, vacías, y empezó a hablar. Desde la distancia, don Ignacio no podía escuchar las palabras, solo veía los labios del niño moverse. Hablaba en voz muy baja, un murmullo suave que el viento se llevaba. Relámpago no se movió, seguía en el fondo, tenso como un resorte, pero ya no resoplaba. Sus orejas giraron un poco, hacia adelante, captando el sonido. El niño hablaba y hablaba, no por un minuto ni por dos, por mucho tiempo. El sol se movía en el cielo, una nube blanca pasó lentamente, y entonces, Relámpago dio un paso, un solo paso hacia adelante, luego otro. Don Ignacio sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. Eso nunca había pasado, nunca. El caballo se acercó, paso a paso, lento, cauteloso. Se detuvo a unos metros del niño. Podía patearlo fácilmente desde allí, podía hacerle mucho daño. El niño no levantó las manos, no intentó tocarlo, solo siguió hablando. Sus ojos grandes miraban a los ojos del caballo. Relámpago bajó su cabeza poderosa, estiró su cuello, acercó su nariz, húmeda y negra, a la mano abierta del niño. La tocó, fue solo un roce, suave, rápido, como el aleteo de un pájaro. Luego, Relámpago dio un paso atrás, dio media vuelta, y se fue trotando hacia el otro lado del corral, donde se echó en la tierra, bajo la sombra de un mezquite. Cerró los ojos, parecía tranquilo. El niño se quedó sentado un momento más, luego se levantó con cuidado, sacudió el polvo de sus pantalones rotos, caminó hacia la puerta del corral, la abrió y salió. Carlos estaba allí, con la boca abierta, no podía hablar. El niño miró hacia donde don Ignacio estaba escondido, como si lo hubiera sabido todo el tiempo. Sus ojos se encontraron con los del viejo ranchero por un instante. Don Ignacio sintió algo extraño, como si el suelo se moviera un poco bajo sus pies, como si el silencio pesado del rancho, por primera vez en 7 años, se hubiera agrietado. Don Ignacio salió de detrás del tejamanil. Sus pasos sobre la tierra fueron lentos, como si dudara de lo que acababa de ver. Carlos seguía junto a la cerca del corral, mirando al niño que ahora estaba de pie, quieto, esperando. El caporal se volvió hacia su patrón, y su expresión era de completo asombro. «Patrón, usted vio...»
Lo vi, cortó don Ignacio. Su voz sonaba extraña, incluso para él. Se acercó al niño. Pablo levantó la vista para mirarlo. No había miedo en esos ojos grandes, solo una serenidad profunda. ¿Cómo te llamas?, preguntó don Ignacio. Pablo, dijo el niño. Su voz era un susurro, tan bajo que había que aguzar el oído para escucharlo. ¿Y qué hiciste ahí dentro, Pablo? Pablo miró hacia el corral, donde Relámpago ahora descansaba echado bajo el árbol. Luego volvió a mirar a don Ignacio. Nada, solo hablé. ¿De qué hablaste? De cosas, murmuró Pablo. Encogió un hombro ligeramente. De que la noche a veces da miedo. De que el estómago vacío hace ruidos raros. De lo bueno que es encontrar un lugar tranquilo. Don Ignacio lo observó. La ropa del niño estaba hecha jirones. Sus zapatos estaban rotos, mostrando los dedos de los pies llenos de polvo. Tenía la piel morena y delgada y unas pocas pecas en la nariz, pero era la mirada lo que capturaba la atención, una mirada que no pertenecía a un niño de 12 años, era la mirada de alguien que había visto cosas duras. ¿De dónde vienes, muchacho? De muchos lados, dijo Pablo. Ahora de Guanajuato, de la ciudad. ¿Y tu familia? Pablo no respondió de inmediato. Bajó la vista al suelo y pateó suavemente una piedrita. No tengo. Carlos resopló, cruzando los brazos. Debe ser un huérfano de esos que andan por la terminal de autobuses, patrón, buscando qué robar. Don Ignacio levantó una mano para silenciarlo. No apartaba los ojos de Pablo. ¿Viniste por el dinero? ¿Por la recompensa? Pablo frunció el ceño, como si la pregunta no tuviera sentido. ¿Dinero? Sí, el dinero que ofrezco por calmar a ese caballo. El niño negó con la cabeza con lentitud. No sabía de dinero. Oía a unos hombres hablar del caballo bravo en el mercado. Dijeron que aquí había un caballo que nadie podía tocar, que estaba triste. Solo quería verlo. Un silencio incómodo cayó entre ellos. El viento movía las hojas del mezquite. Desde el corral, Relámpago levantó la cabeza un momento, miró hacia ellos, y luego la apoyó de nuevo en la tierra. «Mira, chamaco», dijo Carlos, con un tono más suave. «Lo que hiciste fue... bueno, fue algo. Pero esto no es un lugar para niños. Tienes dónde dormir esta noche». Pablo metió las manos en los bolsillos de su pantalón roto, sacó un pedazo de pan duro, tan pequeño que cabía en la palma de su mano. «Tengo esto, y allí», señaló con la barbilla hacia un montón de heno apilado junto a la pared de un granero cercano. «¿Vas a dormir en el heno?», dijo don Ignacio, y no era una pregunta. «Sí, está abrigado». Algo se removió dentro del viejo ranchero. Una imagen apareció en su mente, no deseada. Miguel, de pequeño, acurrucado en su cama limpia, con cobijas de lana. Esta imagen se mezcló con la del niño flaco frente a él, planeando dormir en un montón de paja como un animal. «Ven», dijo don Ignacio, y la palabra salió más brusca de lo que pretendía. Pablo lo miró, desconfiado. «Ven», repitió don Ignacio, y empezó a caminar hacia la casa. Carlos le hizo una seña a Pablo para que lo siguiera. El niño dudó un instante, luego guardó su trozo de pan y comenzó a caminar detrás de don Ignacio, manteniendo una distancia de varios pasos. Atravesaron el patio. Doña Lupe, la cocinera, estaba en la puerta de la cocina, secándose las manos con un delantal. Sus ojos se abrieron como platos al ver al niño sucio siguiendo al patrón. «Doña Lupe», dijo don Ignacio sin detenerse, «un plato de comida, caliente, en el comedor». «¿En el comedor, patrón?», preguntó la mujer, incapaz de disimular su sorpresa. «Sí, en el comedor». Don Ignacio entró a la casa. Pablo se detuvo en el umbral, mirando el piso de tierra limpia, los muebles de madera oscura. Parecía como si entrar allí fuera a violar una ley invisible. «Pasa», dijo don Ignacio desde dentro. Pablo entró, caminando de puntillas. Sus ojos recorrieron la habitación hasta detenerse en el gran retrato de Miguel. Se quedó mirándolo por un largo momento. «¿Te gusta el cuadro?», preguntó don Ignacio observándolo. «Es él», dijo Pablo en voz baja. «¿Quién?». «El que está en el caballo, en Relámpago, su dueño de antes». Don Ignacio sintió que el aire se le acababa. «¿Cómo sabes eso?». Pablo se encogió de hombros. «El caballo me lo dijo, no con palabras, pero cuando lo toqué lo supe. Extraña a un niño, a este niño». Señaló el retrato. Doña Lupe entró en ese momento con un plato humeante. Lo puso sobre la mesa grande. Había frijoles, arroz, un pedazo de carne guisada y 3 tortillas calientes. El olor llenó la habitación. «Siéntate», indicó don Ignacio.
Pablo se acercó a la mesa con cautela, se sentó en el borde de la silla como listo para salir corriendo, miró la comida, luego a don Ignacio, como esperando una trampa. «Come», dijo el viejo. Pablo tomó una tortilla y empezó a comer. Al principio con pequeños bocados. Luego, cuando el hambre pudo más que la desconfianza, comió más rápido, pero sin hacer ruido, con una concentración absoluta en el plato. Don Ignacio se sentó en el otro extremo de la mesa. No dijo nada, solo observaba. Veía los huesos finos de las muñecas del niño, la forma en que su mandíbula trabajaba. Recordaba a Miguel comiendo así, después de un día entero de jugar en los campos. Cuando Pablo terminó, bebió un sorbo de agua y dejó el vaso con cuidado. «Gracias», murmuró. «¿Cuánto tiempo hace que no comes así?», preguntó don Ignacio. Pablo pensó. «No sé, muchos días. ¿Y antes de Guanajuato? Estuve en un lugar, un edificio grande con más niños, pero me fui». «¿Un orfanato?», Pablo asintió. «Sí, pero allí era frío, mejor en la calle. Uno decide cuándo moverse». Don Ignacio asintió lentamente, como si entendiera. Pero no entendía, no podía entender esa vida. «Puedes quedarte esta noche», dijo de pronto. «No en el heno. Hay un cuarto pequeño, al final del pasillo de arriba. Está vacío, pero tiene una cama». Pablo lo miró, y por primera vez, una sombra de miedo cruzó su rostro. «Está bien, puedo irme, no quiero problemas». «No hay problemas. Quedarte una noche no es un problema». En ese momento la puerta principal se abrió y entró un hombre. Era más joven que don Ignacio, vestido con una camisa de cuadros impecable y botas nuevas. Tenía una sonrisa amplia y falsa. «Buenas tardes, tío», dijo el hombre. Luego, su mirada cayó sobre Pablo y su sonrisa se congeló un instante. «Oh, tenemos visita». «Emilio», dijo don Ignacio con un tono que no era ni cálido ni frío. «Este es Pablo, se quedará esta noche». Emilio se acercó, mirando a Pablo de arriba a abajo. Su nariz se arrugó un poco, como si hubiera olido algo desagradable. «¿De dónde salió este muchacho?», preguntó. «Se presentó en la puerta», dijo don Ignacio, «y logró algo que nadie más ha logrado. Se acercó a Relámpago». La sonrisa de Emilio se volvió aún más tensa. «¿En serio? Qué interesante». Se dirigió a Pablo. «¿Eres domador?». Pablo negó con la cabeza. «Entonces, magia», dijo Emilio con una risita corta. «Habló con él», dijo don Ignacio, antes de que Pablo pudiera responder. «¿Y el caballo lo escuchó?». Emilio puso los ojos en blanco, apenas disimulando el gesto. «Ah, claro, habló con él. Tío, por favor, el caballo es un animal nervioso, nada más. Este niño tuvo suerte, eso es todo. Mañana el animal lo pateará como a los demás». Se volvió hacia Pablo. «¿Y qué quieres aquí, chamaco? ¿La recompensa?». Pablo bajó la vista a sus manos que estaban sobre la mesa. No respondió. «Ya le pregunté», dijo don Ignacio. «No vino por el dinero». «Todos vienen por el dinero, tío», dijo Emilio con una voz melosa. «Algunos son más listos para disimularlo. Un niño de la calle puede ser muy astuto». Don Ignacio se puso de pie. Su altura hizo que Emilio diera un paso atrás. «La decisión está tomada, Emilio. El niño se queda esta noche». «Doña Lupe», llamó. La cocinera asomó la cabeza. «Prepara el cuarto de huéspedes, el pequeño del fondo». «Sí, patrón». «¿Y tú?», dijo don Ignacio mirando a Pablo. «Sube y descansa. Mañana hablaremos más». Pablo se levantó de la silla, miró a don Ignacio, luego a Emilio, cuya sonrisa fingida no llegaba a sus ojos grises. Sin decir nada, Pablo siguió a doña Lupe, quien lo guió por las escaleras de madera que crujían. Emilio esperó a que estuvieran fuera de vista. Se acercó a su tío. «Tío, esto es una locura. No puedes dejar que un mendigo se quede en la casa. ¿Qué sabes de él? Podría robar algo. No tiene nada, y no hay nada aquí que le interese a un niño hambriento, más que comida y un techo», dijo don Ignacio con firmeza. «Y hoy le dio a este rancho algo que no tenía desde hace años, un momento de paz». «¿Paz? ¿Porque un caballo dejó que un niño lo tocara? Eso no cambia nada», insistió Emilio, ajustándose el cuello de la camisa. «Usted está buscando algo que no existe». Miguel se fue. Relámpago es solo un animal, y ese niño es un problema. Don Ignacio lo miró fijamente. «Tú no entiendes, Emilio, y tal vez nunca lo entiendas. Puedes irte». El tono era un claro despido. Emilio apretó la mandíbula. La falsa sonrisa desapareció por completo. «Como usted diga, tío, solo trato de velar por usted, por este lugar». Salió del comedor y sus pasos resonaron con fuerza en el pasillo. Don Ignacio se quedó solo. Se acercó al retrato de Miguel. La cara sonriente de su hijo lo miraba desde el pasado. «¿Qué estoy haciendo, hijo?», susurró.
¿Es una locura o es una señal? Arriba, doña Lupe abrió la puerta de un cuarto pequeño y sencillo. Había una cama con un colchón delgado, una silla y una ventana que daba a los campos. «Aquí estará bien», dijo la mujer. Su voz era áspera pero no era mala. «El baño está al final del pasillo, agua hay en la jarra». «Gracias», dijo Pablo. Doña Lupe lo miró un momento más. «¿De verdad le hablaste a ese demonio de caballo?» «No es un demonio», dijo Pablo. «Solo tiene miedo». La cocinera meneó la cabeza sin entender. «Bueno, duerme. Por la mañana hay más trabajo que hacer». Cuando se fue, Pablo se quedó en medio del cuarto. Tocó la cama con una mano. La lana de la cobija era áspera, pero era una cobija de verdad. Se acercó a la ventana. Desde allí se veía el corral grande, bañado por la luz anaranjada del atardecer. Relámpago seguía echado bajo el árbol. Pablo miró la cama, luego miró por la ventana. Sin hacer ruido salió del cuarto y bajó las escaleras con la agilidad de un gato. Esquivó la puerta del comedor, donde oía la voz baja de don Ignacio hablando con alguien, y salió por la puerta trasera. Caminó directo al establo que estaba junto al corral de Relámpago. Era un lugar grande, con olor a heno fresco y a madera vieja. Había varios caballos en sus pesebres, que lo miraron con curiosidad. Pablo encontró un rincón lleno de paja limpia, cerca del puesto que estaba vacío, el que pertenecía a Relámpago cuando lo traían adentro, algo que casi nunca ocurría. Se sentó en la paja y se acurrucó. Desde allí, a través de la puerta abierta del establo, podía ver la silueta gris del caballo en el corral. No tenía frío. El aire de la noche era fresco, pero no helado. Al poco rato, oyó pasos. Don Ignacio apareció en la puerta del establo. Lo miró, sin sorpresa. «Preferiste la paja», dijo. Pablo asintió. «¿Por qué?» «Porque él está solo», dijo Pablo, señalando con la cabeza hacia Relámpago. «Y yo sé cómo se siente eso». Don Ignacio entró y se apoyó contra el marco de una de las pesebreras. En la penumbra, su rostro parecía menos duro. «Hoy hiciste algo que muchos hombres no pudieron. Ellos querían ganarle, yo no quería ganarle nada». «¿Y qué querías?» Pablo se quedó callado un momento. «Quería que supiera que no todos tienen miedo de su tristeza». Esas palabras, dichas con esa voz de murmullo, golpearon a don Ignacio con una fuerza inesperada. Se le hizo un nudo en la garganta. Dio media vuelta para irse, pero se detuvo. «Buenas noches, Pablo». «Buenas noches, señor». Don Ignacio se fue. Pablo se acomodó en la paja, buscando la posición más cálida. Afuera, Relámpago se levantó de un salto. Caminó hasta la cerca que separaba el corral del establo y se asomó. Sus grandes ojos oscuros miraron hacia el rincón de paja. Resopló suavemente, una nube blanca en el aire de la noche. Pablo sonrió. Un gesto pequeño y casi invisible. «Buenas noches a ti también», susurró, y cerró los ojos, escuchando el sonido tranquilo de la respiración del caballo, un ritmo que poco a poco lo fue arrullando hasta dormir. Mientras, en la casa grande, una luz permanecía encendida en la ventana de don Ignacio. Y en otra ventana, la de Emilio, una silueta observaba con resentimiento el establo, antes de cerrar las cortinas con un tirón brusco. El primer rayo de sol entró por la puerta abierta del establo y tocó la cara de Pablo. Él abrió los ojos. Por un momento, no supo dónde estaba. Luego, el olor a heno, a caballo y a madera vieja le recordó. Se sentó. Su cuerpo estaba adolorido por dormir en el piso, pero había dormido bien, sin sobresaltos. Afuera, oyó un relincho suave. Se asomó. Relámpago estaba junto a la cerca, ya de pie, mirándolo. La luz del amanecer hacía que su pelaje gris pareciera plateado. «Buenos días», murmuró Pablo. Caminó hacia el corral. Relámpago no se movió. Pablo pasó lentamente entre los barrotes de la cerca y se quedó quieto en el interior. El caballo observaba cada uno de sus movimientos. Pablo no se acercó a él. En cambio, se dirigió al bebedero de piedra. Vio que tenía poca agua y algunas hojas secas flotando. Miró alrededor hasta que encontró un cubo de metal vacío cerca del poste de la cerca. Tomó el cubo, salió del corral y fue hacia la bomba de agua que estaba a unos metros. Era una bomba vieja, de hierro. Pablo tuvo que usar las dos manos y todo su peso para bajar el brazo. Bajó una vez, dos veces, solo salió un gemido seco. A la tercera vez, con un esfuerzo que le hizo apretar los dientes, el agua comenzó a salir. Primero un chorro escaso, luego más constante. Llenó el cubo hasta la mitad. Era pesado, pero lo cargó con cuidado de vuelta al corral. Volvió a pasar por la cerca. Caminó despacio para no derramar. Relámpago lo siguió con la mirada, pero no se acercó. Pablo vació el agua fresca en el bebedero de piedra. El agua vieja y sucia se desbordó un poco, mezclándose con la nueva.
Relámpago esperó a que Pablo se alejara unos pasos. Entonces, el caballo se acercó al bebedero, hundió su nariz y bebió largos sorbos. Pablo sonrió. Se sentó en la tierra, en el mismo lugar del día anterior, y esperó. No habló esta vez, solo estuvo allí, presente. Doña Lupe fue la primera en verlo desde la casa. Estaba en la ventana de la cocina, preparando el café. Al ver al niño dentro del corral otra vez, contuvo la respiración. Pero cuando vio que Relámpago bebía agua tranquilo, a pocos metros del niño, se santiguó. «Ave María Purísima», murmuró. Poco a poco, el rancho fue despertando. Los vaqueros salieron de sus habitaciones en el caserío pequeño detrás de los graneros. Uno de ellos, un hombre joven llamado Toño, vio la escena y se quedó paralizado. Dio un codazo a su compañero, Carlos, el caporal. «Jefe, mira». Carlos se frotó los ojos, todavía dormido. Luego los abrió bien. «No puede ser. Parece que sí. El caballo ni siquiera lo mira feo». Carlos se acercó a la cerca exterior, con cautela. «Oye, chamaco», llamó en voz baja. Pablo volvió la cabeza. «¿Qué haces ahí tan temprano?» «Le puse agua fresca», dijo Pablo. Tenía sed. Carlos miró a Relámpago, que ahora olisqueaba el aire, distraído. «Bueno, está bien, pero sal de ahí. Vamos a dar de comer a los otros animales. Puedes ayudar si quieres». Pablo asintió. Se levantó y salió del corral. Relámpago levantó la cabeza cuando el niño se fue y lo siguió con la mirada hasta que desapareció detrás del granero. Pablo pasó toda la mañana ayudando, no porque se lo pidieran, sino porque veía algo que hacer y lo hacía. Ayudó a Toño a llevar pacas de heno más pequeñas, recogió los huevos que las gallinas habían puesto en los nidos del gallinero, poniéndolos con mucho cuidado en una canasta. Barrió el patio frente a la cocina con una escoba de varas que era más grande que él. Doña Lupe lo observaba mientras amasaba la masa para las tortillas. «¿Nunca te cansas, muchacho?», le preguntó al verlo pasar por tercera vez con un cubo de desperdicios para las gallinas. Pablo se encogió de hombros. «Cuando uno para, se enfría». A la hora del desayuno, Doña Lupe le señaló un banco pequeño fuera de la cocina, en el corredor. «Siéntate ahí, te doy algo». Le sirvió un plato con huevo revuelto con frijoles y 2 tortillas humeantes. Pablo comió sentado en el banco, viendo a los perros del rancho corretear en el patio. Uno de ellos, un perro viejo y cojo, se acercó y se sentó a sus pies, mirándolo con ojos suplicantes. Pablo partió un pedazo de tortilla y se la dio. El perro se la comió de un solo bocado y se acostó a su lado. Don Ignacio observaba todo desde la ventana de su estudio en el segundo piso. No había bajado a desayunar. Veía a Pablo, pequeño y diligente, moviéndose por el rancho como si llevara años allí. Veía la forma en que los animales no le temían. El perro cojo, al que todos llamaban rudo porque gruñía si te acercabas, ahora estaba roncando a los pies del niño. Vio a Carlos acercarse a Pablo cuando terminó de comer. «Oye, Pablo, ¿sabes leer números?» Pablo negó con la cabeza. «Bueno, no importa. Ven, te muestro cómo darles la avena a los caballos. La medida es con ese balde azul, un balde por caballo, ni más ni menos. ¿Me entiendes?» «Sí», dijo Pablo, «un balde azul por cada uno». «Exacto, vamos». Don Ignacio dejó escapar un suspiro largo. Su mente era un torbellino. Parte de él quería bajar, hablar con el niño, preguntarle 1000 cosas. Otra parte, más grande y dura, le decía que era una tontería, que el niño se iría pronto, que nada podía llenar el vacío que dejó Miguel. Emilio entró al estudio sin tocar. «Buenos días, tío. Me dijeron que no bajó a desayunar. ¿Se siente bien?» «Estoy bien», dijo don Ignacio sin volverse. Emilio se acercó a la ventana y miró hacia abajo. Su expresión se endureció al ver a Pablo siguiendo a Carlos hacia el granero. «Ya veo que nuestro huésped se ha puesto a trabajar. Muy listo. Así gana simpatías. Está haciendo labores sencillas, nada del otro mundo». «Claro, nada del otro mundo, hasta que un día pida algo a cambio. Usted no conoce a esta clase de gente, tío. Son como animales hambrientos. Dan una vuelta, parecen inofensivos, y cuando menos lo espera, muerden». Don Ignacio por fin se volvió a mirarlo. «¿Y tú los conoces bien, Emilio? ¿A esta clase de gente?» Emilio se ajustó el cuello de la camisa, incómodo. «He visto lo suficiente. En la ciudad hay muchos como él. Son una plaga». «Pablo no es una plaga, es un niño. Un niño que quiere quedarse con algo que no le pertenece», dijo Emilio, y la voz se le quebró un poco con la frustración. «¿Con qué quiere quedarse? ¿Con todo esto?
exclamó Emilio abriendo los brazos. Usted lo está dejando entrar a la casa. Los vaqueros ya le hablan. Hasta el maldito caballo lo acepta. ¿Qué sigue? ¿Que usted lo adopte y le deje el rancho? El silencio que siguió fue denso y pesado. Don Ignacio miró a su sobrino como si lo viera por primera vez, o como si por fin viera con claridad lo que siempre había estado allí. Así que de eso se trata, dijo don Ignacio, su voz grave. Del rancho. No, se trata de usted, tío, de que no lo engañen. Sal de mi estudio, Emilio. Tío, escuche. Sal, repitió don Ignacio, y el tono no dejaba lugar a dudas. Emilio palideció, dio media vuelta y salió, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Don Ignacio se dejó caer en su sillón. El corazón le latía con rabia, pero no era solo rabia contra Emilio, era rabia contra sí mismo, por no haber visto antes la ambición en los ojos de su sobrino, por haber permitido que se quedara, pensando que era un deber familiar. Más tarde, don Ignacio bajó, caminó hacia los corrales, encontró a Pablo solo, sentado en un tronco viejo, mirando cómo los pollitos seguían a su gallina. El niño tenía una concentración absoluta en su rostro. Don Ignacio se acercó y se sentó en el otro extremo del tronco. Pablo notó su presencia, pero no se movió. ¿Te gustan los animales?, preguntó don Ignacio. Sí. ¿Por qué? Pablo pensó. Porque son claros. Si te tienen miedo, se alejan. Si confían, se acercan. No fingen. Las personas fingen mucho, ¿verdad? Pablo lo miró de reojo y asintió lentamente. ¿Y yo? ¿Fingo?, preguntó don Ignacio, sin saber bien por qué hacía esa pregunta. Pablo lo observó por un momento, con sus ojos grandes y serenos. Usted no finge. Usted duele por dentro y trata de esconderlo con enojo, como relámpago. Don Ignacio sintió que todas las palabras se le atoraban en la garganta. Este niño de 12 años que no sabía leer números acababa de describirlo con una precisión que daba miedo. ¿Cómo sabes esas cosas?, preguntó, casi en un susurro. Cuando uno vive en la calle, aprende a ver de verdad, para saber si una persona te va a dar una moneda o un golpe, para saber dónde dormir sin que te molesten. Usted da miedo, pero no es malo, solo está roto. Don Ignacio no pudo soportarlo más. Se puso de pie de golpe. Ven conmigo, dijo. Pablo lo siguió, confundido. Don Ignacio lo llevó a la casa, al comedor. Se paró frente al retrato de Miguel. Él era mi hijo. Miguel tenía tu edad cuando se fue. Él también entendía a los animales, también era tranquilo. La voz de don Ignacio sonaba ronca, forzada. Ese caballo relámpago era su amigo, nació cuando Miguel murió, por eso nadie puede tocarlo, porque es lo último que me queda de él. Pablo miró el retrato, luego a don Ignacio. Él no se fue del todo, dijo. ¿Qué quieres decir? Si se hubiera ido del todo, el caballo no estaría tan triste, y usted no estaría tan enojado. Don Ignacio no supo qué decir. Por primera vez en 7 años, sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Las contuvo con un esfuerzo sobrehumano. Esta noche, dijo cambiando de tema bruscamente. Esta noche duermes en la casa, en el cuarto que te preparó doña Lupe. No quiero que vuelvas a dormir en el establo. Pablo abrió la boca para protestar, pero don Ignacio levantó una mano. Es una orden. Ahora ve, sigue ayudando a Carlos. La tarde pasó con una calma extraña. Pablo siguió con sus pequeñas tareas. Don Ignacio dio un paseo a caballo por los linderos de su tierra, solo, tratando de poner en orden sus pensamientos. Emilio no se dejó ver por ninguna parte. Al anochecer, después de la cena, que Pablo volvió a tomar en el comedor, esta vez con don Ignacio sentado al otro extremo de la mesa en silencio, doña Lupe llevó al niño a su cuarto. Aquí tienes una vela, no hagas desastre, dijo, y se retiró. Pablo se sentó en la cama. El cuarto estaba limpio, pero se sentía enorme y vacío. Demasiado silencio, demasiadas paredes. Él estaba acostumbrado a los ruidos de la calle, al viento, a los sonidos de los animales. Aquí solo se escuchaba el crujir de la madera de la casa. No podía dormir. Después de lo que parecieron horas, se levantó, salió del cuarto en puntillas y bajó las escaleras, evitando los escalones que crujían. Salió por la puerta de la cocina, que doña Lupe dejaba sin llave. Afuera, la noche era fresca y estrellada. Se dirigió al establo. Quería ver a Relámpago, solo un momento, para asegurarse de que estuviera bien. Al acercarse, vio una luz titilando dentro del establo. Una linterna, y oyó voces bajas. No eran las voces de los vaqueros. Se agachó detrás de un carretón viejo y escuchó. Tiene que ser rápido. La mezcla está en este costal.
Se lo echas a la avena, solo a la del caballo gris, ¿entendido? A ningún otro. Era la voz de Emilio. ¿Y después qué?, preguntó otra voz ronca y desconocida. Después nada, el caballo se enfermará. Para cuando el viejo llame al veterinario ya será muy tarde, y con el caballo muerto, ese niño maldito no tendrá razón para quedarse. Pablo sintió un frío que le subió por la espalda. Agarró el borde del carretón con tanta fuerza que los dedos se le pusieron blancos. ¿Estás seguro de que no habrá problema?, insistió la voz desconocida. Ninguno. Yo me encargo de que nadie sospeche. Aquí está tu dinero, la otra mitad cuando el trabajo esté hecho. Pablo no esperó a escuchar más. Se arrastró por la sombra, alejándose del establo. Su corazón latía tan fuerte que temía que lo oyeran. Tenía que avisar, tenía que hacer algo. Pero, ¿a quién? A don Ignacio. El hombre podía no creerle. Podía pensar que estaba inventando. Sin pensarlo 2 veces corrió, no hacia la casa, sino hacia el corral de Relámpago. Saltó la cerca baja y corrió por el terreno oscuro. El caballo estaba en el fondo, descansando. Al sentir la presencia, se levantó de un salto, alerta. «Shh, tranquilo, soy yo», jadeó Pablo acercándose. Relámpago reconoció su voz y su olor. Bajó la guardia un poco. Pablo llegó hasta él y puso las manos en su cuello, áspero y cálido. «Tienes que escucharme. No comas nada que te den, ¿entiendes? Nada». Relámpago resopló, como si comprendiera la urgencia en la voz del niño. Pablo se quedó allí, abrazado a su cuello, escuchando. Oyó pasos acercándose al corral. Era Emilio y el otro hombre. «Allí está», dijo la voz ronca. «Mañana por la mañana cuando le den la avena». «Exacto, ahora vámonos». Los pasos se alejaron. Pablo no se movió. Permaneció abrazado a Relámpago, temblando, hasta que el frío de la noche lo caló hasta los huesos. Sabía que no podía quedarse dormido. Tenía que vigilar, tenía que asegurarse de que nadie se acercara a la comida del caballo antes del amanecer. Se sentó en la tierra, apoyado contra la cerca, con Relámpago de pie a su lado, vigilante. Los dos, niño y caballo, pasaron la noche despiertos, guardando un secreto que olía a traición y a peligro. En la casa, la luz del estudio de don Ignacio se apagó hace rato, ignorante de la tormenta que se preparaba en la oscuridad. El cielo empezó a cambiar de negro a un azul muy oscuro. Pablo abrió los ojos. Se había quedado dormido sin querer, apoyado en la cerca, con el cuerpo entumecido por el frío de la noche. Relámpago seguía de pie a su lado, inmóvil como una estatua. Al sentir que el niño se movía, el caballo bajó su cabeza y rozó con su nariz el cabello de Pablo. «Todavía no es de día», murmuró Pablo, estirando los brazos adoloridos. Se puso de pie y miró hacia el establo. Todo estaba en silencio. «Tenemos que estar listos». Poco a poco, el rancho comenzó a despertar. Primero, un gallo cantó a lo lejos. Luego, se encendió una luz en la ventana de la cocina. «Doña Lupe». Pablo salió del corral. Sus piernas le pesaban. Caminó hasta la bomba de agua y se lavó la cara con las manos frías. El agua lo despertó un poco. Luego se escondió detrás del granero, desde donde podía ver la puerta del establo. Tenía que ver quién entraba. Tenía que ver si llevaban el costal del que habló Emilio. Carlos fue el primero en llegar. Bostezó, se estiró y entró al establo. Al poco rato, salió con 4 baldes azules. Comenzó a llenarlos con avena de un gran tonel que estaba bajo un techo de lámina. Pablo observaba cada movimiento. Carlos llenó un balde, luego otro. Cuando terminó el cuarto, puso los baldes en fila en el suelo. Después, tomó un costal más pequeño, de un color diferente, y sacó un puñado de algo que mezcló en uno solo de los baldes. Lo revolvió con la mano. Ese era el balde. Pablo lo supo al instante. Carlos tomó 2 baldes y entró al establo. Pablo oyó el sonido de la avena cayendo en los comederos de los caballos que estaban adentro. Carlos salió, tomó los otros 2 baldes y se dirigió hacia los corrales exteriores. Uno de esos baldes era el que tenía la mezcla. Pablo salió de su escondite y caminó rápido, pero sin correr, hacia el corral de Relámpago. Llegó justo cuando Carlos abría la puerta de madera. «Buenos días», dijo Pablo. Carlos se sorprendió. «¿Qué haces aquí tan temprano, chamaco? Casi te doy un susto». «No pude dormir, vine a ver a Relámpago». «Bueno, pues ayúdame, sostén esta puerta». Carlos entró con los 2 baldes. Relámpago estaba en el centro del corral. Al ver al caporal, sus orejas se aplastaron hacia atrás. Resopló.
Tranquilo, bestia, solo es tu comida, dijo Carlos con paciencia. Dejó un balde en el suelo, a cierta distancia del caballo, y empezó a vaciar el otro en el comedero de madera fijo a la cerca. Era el balde que no tenía la mezcla. Relámpago olfateó el aire, pero no se acercó. Carlos tomó el segundo balde, el que Pablo vigilaba con el corazón en la garganta. Se acercó al comedero. No, dijo Pablo sin pensar. Carlos se detuvo. ¿Qué pasa? Ese balde, tiene algo raro. Carlos frunció el ceño. Miró la avena en el balde. ¿Raro? ¿Qué le ves de raro? Es la misma avena de siempre. Huele mal, insistió Pablo, acercándose. Por favor, no se la des. Relámpago, como si entendiera, dio un paso atrás y negó con la cabeza, emitiendo un bufido fuerte hacia el balde. Carlos miró al caballo, luego a Pablo. Una duda cruzó su rostro. Hundió la mano en la avena, la sacó y la olfateó. No huele a nada raro, muchacho. Solo huele a avena. Pero... Mira, Pablo, dijo Carlos con un tono más suave. Sé que le tienes cariño al animal, pero esto es su comida. Si no come, se debilita. En ese momento, una voz sonó detrás de ellos. ¿Qué pasa aquí? Era don Ignacio. Se había acercado sin hacer ruido, vestido ya para el día. Sus ojos pasaron de Carlos a Pablo, y luego al balde que Carlos sostenía. Nada, patrón, dijo Carlos. El niño dice que la avena huele mal, pero a mí me huele normal. Don Ignacio se acercó, extendió la mano. Dame. Carlos le pasó el balde. Don Ignacio lo tomó, lo acercó a su nariz y respiró hondo. Al principio, su expresión era neutra. Luego, sus ojos se entrecerraron. Hundió los dedos en la avena y la removió. Entre los granos marrones, algo blanco y polvoso se veía diferente. Tomó un poco entre el índice y el pulgar y lo frotó. Esto no es avena, dijo, y su voz era peligrosamente baja. ¿De dónde sacaste este costal, Carlos? Carlos palideció. Del costal pequeño, patrón. El que siempre está aparte, para los caballos que necesitan más vitaminas. El que guardamos en el establo. ¿Y quién lo preparó? Yo no, patrón. Lo juro. Yo solo lo tomé y mezclé una medida, como siempre. Don Ignacio miró a Pablo. El niño tenía los ojos muy abiertos, llenos de miedo y de algo más. Confirmación. ¿Tú sabías?, le preguntó don Ignacio. Pablo asintió lentamente. Anoche yo no podía dormir. Vine al corral, oí voces. El señor Emilio y otro hombre hablaban de un costal. Dijeron que le echaran algo a la avena del caballo gris, para que se enfermara. El rostro de don Ignacio se transformó. La piel se le puso más curtida, si era posible, y sus ojos se volvieron de piedra. Dejó el balde en el suelo con mucho cuidado, como si fuera una bomba. Carlos, dijo, sin levantar la voz. Tira toda esta avena, lejos, donde ningún animal pueda alcanzarla. Luego, lava ese balde con jabón y agua caliente. Mucha agua. Sí, patrón. Y tú, Pablo, ven conmigo. Don Ignacio caminó hacia la casa con pasos largos y furiosos. Pablo tuvo que casi correr para seguirlo. Entraron por la puerta principal. Don Ignacio no se detuvo en el comedor. Subió las escaleras de 2 en 2 y se dirigió a la habitación de Emilio. Golpeó la puerta con los nudillos, con fuerza. No hubo respuesta. «¡Emilio!», gritó don Ignacio. Dentro se oyó un ruido, como alguien cayendo de la cama. Luego, pasos. La puerta se abrió. Emilio apareció, con el pelo despeinado y los ojos hinchados de sueño. Llevaba una bata sobre su pijama. «Tío, ¿qué sucede? ¿Son las 6 de la mañana? ¿Dónde está el costal?», preguntó don Ignacio sin preámbulos. Emilio parpadeó. «¿Qué costal?». «El costal que usaste para mezclar veneno con la avena de Relámpago». El color desapareció por completo del rostro de Emilio. ¿Veneno? Tío, ¿está bien? ¿Qué está diciendo?» «No me mientas», dijo don Ignacio, y su voz temblaba de rabia contenida. «El niño te oyó anoche con otro hombre, planeándolo». Emilio miró a Pablo, que estaba unos pasos atrás de don Ignacio. En sus ojos grises se encendió un odio puro e instantáneo. «¿Y usted le cree a esta alimaña? Está mintiendo. Quiere quedarse con todo y me está culpando a mí para que usted me corra». Carlos estaba a punto de darle esa avena al caballo, continuó don Ignacio, impasible. «La avena del costal, de vitaminas, que tú preparaste. Solo un imbécil o un criminal envenenaría a un animal». «Yo no preparé nada», gritó Emilio, pero su voz era estridente, desesperada. «Debe haber sido uno de los vaqueros, o el mismo niño, para ganarse su confianza». Don Ignacio dio un paso al frente, invadiendo el espacio de su sobrino. «Sal de esta habitación, ahora, reúne tus cosas, todo, y sal de mi casa y de mi tierra». Emilio se quedó boquiabierto. ¿Me está corriendo?»,
No te estoy corriendo, te estoy echando, por traidor, por intentar matar lo último que me quedaba de mi hijo. Cada palabra de don Ignacio caía como un golpe. Es solo un caballo, chilló Emilio perdiendo el control. Un animal viejo y loco por el que usted está arruinando todo. Este rancho debería ser mío, yo soy su familia. No, dijo don Ignacio, con una calma repentina y aterradora. Mi familia era mi esposa y mi hijo. Tú solo eres el sobrino ambicioso de mi hermana. Y desde hoy, no eres nada para mí. Tienes una hora. Si pasado ese tiempo todavía estás en mi propiedad, llamaré a la policía de San Miguel y les contaré sobre el intento de envenenamiento, con testigos. Don Ignacio dio media vuelta. Tomó a Pablo del hombro con suavidad y lo guió consigo, dejando a Emilio paralizado en el umbral de su habitación. Bajaron las escaleras. Don Ignacio llevó a Pablo al comedor. Las manos del viejo temblaban ligeramente. Se sirvió un vaso de agua de una jarra y bebió de un trago. Siéntate, dijo a Pablo. Pablo obedeció. No se atrevía a hablar. Gracias, dijo don Ignacio al fin, sin mirarlo. Esa palabra pareció costarle un esfuerzo enorme. Yo no hice nada. Sí lo hiciste. Salvaste a Relámpago y me abriste los ojos sobre alguien que vivía bajo mi techo. Por fin, don Ignacio miró a Pablo. Su expresión era compleja, rabia, dolor y algo parecido al respeto. ¿Por qué no me lo dijiste anoche? Tenía miedo, admitió Pablo en voz baja. Miedo de que no me creyera, miedo de que pensara que yo era el problema. Don Ignacio asintió lentamente. Tenías razón en tener miedo, yo no te hubiera creído, estaba ciego. Se pasó una mano por el rostro, cansado de repente. Has pasado la noche en vela, ¿verdad? Sí, ve a descansar, al cuarto de verdad. Duerme, nadie te molestará. Pablo quería protestar, quería asegurarse de que Relámpago estuviera bien. Pero el cansancio lo venció, asintió y subió las escaleras, esta vez arrastrando los pies. Mientras Pablo se dormía, abrumado por el agotamiento, un escándalo estalló afuera. Emilio, con su maleta en la mano, gritaba e insultaba a los vaqueros que observaban en silencio. Subió a su camioneta nueva y arrancó el motor con un rugido. Antes de irse, bajó la ventanilla y gritó hacia la casa. Esto no se va a quedar así, tío. Usted se va a arrepentir. La camioneta salió por el camino de tierra, levantando una nube de polvo que se fue alejando hasta desaparecer en el camino hacia San Miguel. Don Ignacio observó desde el portal. No sintió alivio, solo una tristeza profunda y amarga. Había perdido a su hermana, a su esposa, a su hijo, y ahora tenía que echar al sobrino que creyó que podía ser, de alguna manera, familia. Todo se desmoronaba. Carlos se acercó. «Ya se fue, patrón». «Sí. ¿Y el muchacho?» «Duerme». Carlos asintió. «Patrón, lo del costal. Yo lo revisé. El veneno era fuerte. Si el caballo lo hubiera comido, no habría durado ni un día». Don Ignacio cerró los ojos. La imagen de Relámpago muerto, por la mano de su propia sangre, lo hizo sentirse enfermo. Desde hoy, dijo, abriendo los ojos, nadie da de comer o de beber a Relámpago sin que yo o Pablo estemos presentes. ¿Entendido? Entendido, patrón. El día continuó, pero con una tensión diferente. Los vaqueros hablaban en voz baja, mirando la casa con curiosidad. Doña Lupe sirvió el almuerzo en silencio, con los ojos enrojecidos. Ella le tenía cariño a Emilio, a pesar de todo. Pablo se despertó al mediodía. El sol entraba a raudales por la ventana de su cuarto. Por un momento, olvidó todo. Luego los recuerdos volvieron. La noche en el corral, la avena, la furia de don Ignacio, la partida de Emilio. Se vistió con la misma ropa rota y bajó. La casa estaba en silencio. Encontró a don Ignacio sentado en la mecedora del portal, mirando el vacío. «Señor», dijo Pablo. Don Ignacio volvió la cabeza. «¿Descansaste?» «Sí, bien». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Pablo se balanceaba sobre los talones sin saber qué hacer. «¿Puedo ir a ver a Relámpago?», preguntó al fin. «Claro que sí. Él también debe estar intranquilo». Pablo se dirigió al corral. Esta vez no fue caminando, fue corriendo. Necesitaba ver con sus propios ojos que el caballo estaba bien. Relámpago estaba junto a la cerca, como si lo estuviera esperando. Al ver a Pablo acercarse, relinchó. Un sonido claro que era casi un saludo. Pablo saltó la cerca y corrió hacia él. Esta vez no hubo cautela. El niño abrazó el cuello del caballo y enterró su cara en el pelaje áspero. Relámpago bajó la cabeza y la apoyó suavemente sobre la espalda de Pablo. «Ya está a salvo», le susurró Pablo una y otra vez. «Ya pasó».
Desde el portal, don Ignacio observaba la escena, y por primera vez en muchos años, sintió que la piedra fría en su pecho se movía, solo un poco, solo un pequeño cambio, como si una grieta dejara pasar un rayo de luz muy tenue. No era felicidad, todavía no, pero tal vez, solo tal vez, había dejado de ser solo dolor. La camioneta de Emilio recorrió el camino polvoriento hacia San Miguel de Allende. Dentro, el hombre apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Su respiración era agitada, el desprecio en los ojos de su tío, la forma en que lo había echado como a un perro, y todo por un caballo y un niño mendigo. «Esto no se va a quedar así», repetía entre dientes, una y otra vez. «No, no, no». No fue a su pequeño departamento en el pueblo, en cambio, condujo directamente a una cantina en las afueras, un lugar de mala fama llamado El Desvío. Era temprano, pero la cantina ya estaba abierta, estaba casi vacía. Solo un par de hombres bebían en la barra, y el dueño, un tipo gordo llamado Rosendo, limpiaba vasos. Emilio entró y se sentó en una mesa del rincón. Su ropa impecable parecía fuera de lugar en aquel sitio oscuro y con olor a cerveza rancia. Rosendo se acercó. «Emilio, qué sorpresa, ¿tan temprano? Necesito hablar con unos hombres que no hagan preguntas y que sepan de caballos». Rosendo se secó las manos en el delantal sucio. «Eso es muy específico y puede ser caro». «El dinero no es problema», dijo Emilio, sacando un fajo de billetes de su bolsillo. «Solo necesito que sea rápido, esta misma noche». Rosendo miró el dinero, luego a Emilio. Asintió lentamente. «Espera aquí». Mientras, en el refugio, la tarde transcurría con una calma nueva, pero llena de cosas no dichas. Pablo había ayudado a Carlos a alimentar a los otros caballos, evitando siempre el costal pequeño que ya habían tirado. Relámpago comió avena de un balde nuevo, bajo la atenta mirada de Pablo. Don Ignacio observaba desde lejos. Después del almuerzo, llamó a Pablo a su estudio. «Pasa, cierra la puerta». Pablo entró, nervioso. La habitación estaba llena de libros viejos, papeles y el olor a tabaco y madera. «Siéntate», dijo don Ignacio, señalando una silla frente al escritorio. Él se sentó en la suya, grande y de cuero gastado. Tomó aire. «Lo de esta mañana cambia las cosas. No puedo dejar que te vayas así como así». Pablo se quedó quieto, sin entender. «Quiero que te quedes, Pablo. No por una noche, para quedarte». Las palabras flotaron en el aire. Pablo las escuchó, pero tardaron en llegar a su mente. Quedarse era una palabra enorme. Él nunca se había quedado en ningún lugar. «¿Aquí?», preguntó al fin, en un susurro. «Sí, aquí, en la casa. Tendrás tu cuarto, irás a la escuela en San Miguel, aprenderás a leer, a escribir, ayudarás en el rancho si quieres, pero ya no vivirás en la calle». Pablo miró sus manos, cubiertas de pequeños rasguños y de polvo. Un cuarto, una cama fija, escuela, eran ideas de otro planeta. «¿Por qué?», fue lo único que pudo preguntar. Don Ignacio pareció luchar por encontrar las palabras. «Porque hoy hiciste algo que nadie había hecho en 7 años. Le devolviste la paz a ese caballo. Y porque creo que Miguel hubiera querido que te quedaras». Se inclinó hacia adelante y abrió un cajón del escritorio. Sacó un álbum de fotos viejo, con la cubierta de piel desgastada. Lo abrió con cuidado. La primera foto era de un niño pequeño, riendo, montado en un pony. Este era Miguel, a tu edad. Pasó las páginas lentamente. Miguel pescando en el arroyo. Miguel con su primera silla de montar. Miguel abrazando a un perro. Era un buen niño, le gustaba reír, le gustaban los animales, igual que a ti. Pablo miró las fotos con ojos muy abiertos. Vio la felicidad en la cara del niño que ya no estaba. Vio los ojos de don Ignacio, que al mirar las fotos se suavizaban, se llenaban de un dolor que ya no era solo rabia, sino amor. «Él lo quería mucho a usted», dijo Pablo, sin saber de dónde salían esas palabras. Don Ignacio lo miró, sorprendido. «¿Cómo lo sabes?» «En las fotos, siempre está mirando a la cámara, pero es como si estuviera buscando su aprobación, queriendo que usted también sonriera». Un nudo se formó en la garganta de don Ignacio. Este niño veía demasiado. «Sí», admitió, con la voz ronca. «Sí, me quería, y yo fui muy duro con él. Quería que fuera fuerte, y al final, mi dureza no lo protegió, lo alejó». Cerró el álbum con suavidad. «No quiero cometer el mismo error otra vez». Pablo no supo qué decir. Sentía una confusión enorme.
Por un lado, una parte de él quería saltar, decir que sí, agarrarse a esta oportunidad con todas sus fuerzas. Por otro, una voz más antigua y sabia le susurraba: nada bueno dura, lo bueno siempre se acaba, y cuando se acaba, duele más. Tengo miedo, dijo Pablo honestamente. ¿Miedo de qué? De que mañana usted cambie de opinión, de que me diga que me vaya. Es más fácil irse uno solo, antes de que lo echen. Don Ignacio asintió, como si entendiera perfectamente. Te prometo que no te echaré, Pablo, pero sé que una promesa de un viejo amargado como yo no vale mucho para ti. Lo tendrás que ver con el tiempo. Se puso de pie. Por ahora, vamos a Doña Lupe. Necesitas ropa que no esté hecha jirones. Doña Lupe, aunque aún estaba afectada por la partida de Emilio, no pudo evitar sentir lástima por el niño cuando lo vio con don Ignacio. Revisó en un baúl viejo donde guardaba cosas que ya no se usaban. Encontró unos pantalones de mezclilla que le quedaban un poco grandes, unas camisas de cuadros que habían sido de Miguel cuando era más joven, y un par de botas viejas pero sólidas. «Pruébatelos», dijo. Pablo se cambió en un cuarto pequeño. Al salir parecía otra persona. La ropa estaba usada, pero estaba limpia y era entera. Las botas le quedaban un poco holgadas, pero con unos calcetines gruesos servirían. «Así está mejor», dijo don Ignacio, y hubo un atisbo de algo parecido a una sonrisa en sus labios. Más tarde, Pablo fue al corral. Relámpago se acercó de inmediato. Pablo le mostró su nueva ropa. «Mira, me dieron esto. Es raro, no pica como la otra». Relámpago olisqueó la tela de la camisa, luego resopló, como aprobando. «Él me dijo que puedo quedarme», le confió Pablo al caballo, abrazándole el cuello. «Pero tengo miedo, Relámpago. ¿Y si solo es porque le recuerdo a su hijo? ¿Y si cuando se canse del recuerdo, me echa?» El caballo golpeó suavemente el suelo con una pata, como diciendo que no, que eso no pasaría. Al anochecer, después de una cena tranquila donde Pablo comió en el comedor con don Ignacio, esta vez, el viejo le habló un poco de los nombres de los cerros que rodeaban el rancho. Pablo subió a su cuarto. La cama seguía pareciéndole demasiado grande y blanda. Se acostó, vestido con la ropa nueva, y miró el techo. Escuchó los sonidos de la casa, don Ignacio bajando las escaleras, el golpe de la puerta del estudio al cerrarse, el viento en los árboles. Trató de imaginar un día tras otro allí, despertar, ayudar, comer, aprender. Era un sueño tan bonito que daba miedo, porque los sueños, cuando se rompen, dejan un vacío peor que el que había antes. No podía dormir. Después de un rato se levantó y se asomó por la ventana. La luna estaba llena, iluminando los campos con una luz plateada y fría. Vio la silueta de Relámpago, quieto en el centro de su corral, también despierto. De pronto, un ruido lo sobresaltó. No era un ruido normal, no era el viento, ni un animal, era el chirrido metálico, muy tenue, de una cerca que se forcejeaba. Venía de la dirección del corral grande. Pablo contuvo la respiración, escuchó. Nada. Luego, unos pasos apagados en la tierra, más de una persona. Sin pensar, salió de su cuarto y bajó las escaleras lo más silenciosamente que pudo. Su corazón latía con fuerza. Al llegar a la puerta principal, vio que don Ignacio ya se había acostado. No había luz bajo la puerta de su habitación. Pablo abrió la puerta de la casa sin hacer ruido y salió a la noche. Se pegó a la pared, moviéndose entre las sombras. Los ruidos venían claramente ahora del corral de Relámpago. Oyó un murmullo de voces. El gris, sí, ese. Ten listo el lazo. La puerta del corral tiene candado. Con estas pinzas lo abro en un minuto. Tuve preparando la camioneta que no se vea desde la carretera. Pablo reconoció la segunda voz. Era la voz ronca del hombre que habló con Emilio en el establo. Un frío intenso lo recorrió. Emilio no se había rendido. No quería envenenar a Relámpago. Quería robarlo. Asomó la cabeza por la esquina del granero. A la luz de la luna, vio dos figuras oscuras junto a la puerta del corral. Uno de ellos forcejeaba con el candado. Relámpago, al otro lado de la cerca, estaba alerta, moviendo la cabeza con nerviosismo, emitiendo un resoplido bajo de advertencia. Pablo no tuvo tiempo de correr a despertar a don Ignacio. Para cuando lo hiciera, ya habrían abierto el candado. Tenía que actuar. Recordó algo que Carlos le dijo ese día. Relámpago solo se deja tocar por ti, niño, ni por mí, ni por el patrón. Tú tienes la llave. Pablo respiró hondo, dejó la seguridad de la sombra y caminó directo hacia los dos hombres. Los dos hombres se dieron vuelta al mismo tiempo. El más grande, el de la voz ronca, llevaba un pasamontañas negro. El otro, más delgado, sostenía unas pinzas largas. «¿Quién diablos eres?», gruñó el hombre grande.
Pablo se detuvo a unos metros de ellos. Podía ver el miedo en los ojos del hombre más delgado. Él no llevaba pasamontañas. «Soy el que cuida a este caballo», dijo Pablo, y se sorprendió de lo firme que sonaba su voz. El hombre grande soltó una risa seca. «Un niño, lárgate de aquí si no quieres que te lastime». «No se lo lleven», dijo Pablo, sin moverse. «Por favor». «Esto no es asunto tuyo, chamaco», dijo el hombre más delgado, con una voz nerviosa. «Solo hacemos un trabajo». En ese momento, Relámpago relinchó fuerte, una llamada clara y llena de advertencia. Había reconocido la voz de Pablo. Los dos ladrones miraron hacia el caballo, que ahora pateaba el suelo con furia. «Mira, Fierro», dijo el delgado, «el caballo se va a poner peor, mejor nos vamos». «Cállate», le espetó el llamado Fierro. Se volvió hacia Pablo. Tú eres el que dicen que lo calma, ¿verdad?» Pablo no respondió. «Ven aquí», ordenó Fierro. «Abre esta puerta y haz que el caballo se quede quieto. Si lo haces, no te pasará nada». Pablo sabía que era una mentira. Si ayudaba, se llevarían a Relámpago y a él quizás lo lastimaran para que no avisara. Pero también sabía que si no lo hacía, los hombres podían herir al caballo intentando domarlo a la fuerza. Pensó rápido, asintió lentamente. «Está bien, pero déjenme acercarme solo. Ustedes se asustan». Fierro intercambió una mirada con su compañero. «Hazlo, y rápido». Pablo caminó hacia la puerta del corral, pasando junto a los dos hombres. Su corazón latía tan fuerte que le dolía el pecho. Al llegar a la cerca, se volvió ligeramente, poniendo su espalda contra los barrotes de madera. «Relámpago», dijo, en un tono calmado y bajo. «Ya sé que estás asustado. Yo también». El caballo dejó de patear. Sus ojos brillaban en la oscuridad, fijos en Pablo. «Ven aquí», murmuró Pablo extendiendo una mano. Relámpago dudó, miró a los dos extraños, luego a Pablo. Dio un paso hacia adelante, luego otro. Fierro sonrió detrás de su pasamontañas. «Eso es, buen chico». «Prepárense», dijo Pablo en voz baja a los hombres, mientras el caballo se acercaba. «Cuando esté lo suficientemente cerca, yo lo agarro de la crin. Ustedes tiran el lazo». Relámpago estaba ahora a un brazo de distancia de Pablo. El niño podía sentir el calor de su cuerpo, el olor a animal limpio y a hierba. Vio la confianza en los ojos del caballo, una confianza que él estaba a punto de traicionar. En el último segundo Pablo cambió de idea. En vez de agarrar la crin, dio un salto, agarró con las dos manos los fuertes músculos del cuello de Relámpago y, usando toda la fuerza de sus piernas, se impulsó sobre el lomo del caballo. No había silla, ni montura, solo el lomo desnudo y cálido. «¡Eh!», gritó Fierro, dándose cuenta demasiado tarde de lo que pasaba. Relámpago, al sentir el peso familiar de Pablo sobre su espalda, no se asustó. En cambio, pareció entender. Dio media vuelta brusca, alejándose de la cerca donde estaban los hombres. «¡Agárrenlo!», rugió Fierro, corriendo hacia la puerta y forcejeando con el candado. Pablo se agarró con las piernas y con un puñado de crin negra. «¡Vamos, Relámpago!», gritó. El caballo no necesitó que se lo dijeran dos veces. Retrocedió unos pasos, tomó impulso y saltó. No saltó la puerta, que seguía cerrada. Saltó la cerca lateral del corral, una cerca de madera más baja. Fue un movimiento fluido y poderoso. Por un instante Pablo sintió que volaba. Luego las patas de Relámpago golpearon la tierra firme al otro lado. «¡Allá van!», gritó el hombre delgado. «¡A la camioneta!». Pablo no miró atrás. Se inclinó sobre el cuello del caballo, aferrándose. «¡Al campo abierto!». Relámpago salió disparado como una flecha. Sus cascos golpeaban la tierra seca con un ritmo rápido y constante. El viento silbaba en los oídos de Pablo. Nunca había ido tan rápido. Nunca había sentido tanto miedo y tanta libertad al mismo tiempo. Detrás de ellos, los faros de una camioneta vieja se encendieron y el motor rugió. Los ladrones los perseguían. El campo alrededor del rancho no era plano. Tenía lomas suaves, arbustos de nopal y senderos estrechos. Relámpago los conocía a todos. Corría sin vacilar, esquivando las piedras y los cactus en la oscuridad. La camioneta, en cambio, avanzaba a saltos por el terreno desigual, sus faros iluminando el camino de forma errática. «Por ahí», señaló Pablo, viendo una loma más empinada que llevaba a los cerros. La camioneta no podría subir por allí. Relámpago cambió de dirección y comenzó a subir. Sus músculos se tensaban bajo Pablo con cada esfuerzo. La camioneta se detuvo al pie de la loma. Los hombres bajaron y comenzaron a correr a pie, pero pronto se dieron por vencidos, jadeando y maldiciendo. Pablo y Relámpago llegaron a la cima.
Desde allí, Pablo miró hacia abajo, vio los faros de la camioneta alejándose lentamente, regresando al camino. Se habían dado por vencido, por ahora. Buen trabajo, jadeó Pablo, acariciando el cuello sudoroso del caballo. Muy buen trabajo. Pero ahora estaban solos, en medio de la noche, en las colinas. Pablo no conocía bien esta zona, sabía que debían alejarse del rancho, porque los hombres podrían regresar con más ayuda. Tenía que encontrar un lugar para esconderse hasta el amanecer. Recordó entonces algo que don Ignacio le dijo esa tarde, mientras miraban los cerros desde el portal. Miguel conocía un lugar secreto, había dicho el viejo, con una voz cargada de nostalgia. Una cueva pequeña, cerca de un manantial de agua dulce. Decía que era su refugio. Nunca quiso decirme dónde exactamente. Solo dijo que estaba al noreste, detrás de la roca que parece una cara triste. Pablo miró las estrellas. No sabía muy bien orientarse, pero recordó que el norte estaba donde estaba la estrella polar, una de las estrellas más brillantes. Miró a su alrededor. En la luz de la luna, una formación rocosa en la ladera del cerro más alto le recordó vagamente un rostro con la boca hacia abajo, una cara triste. «Tiene que ser allí», murmuró. «Relámpago, ¿tú conoces el camino? ¿El camino que Miguel te mostraba?» El caballo resopló, como si la mención del nombre lo hiciera reaccionar. Dio un paso hacia el noreste, olfateando el aire. Luego, sin más, comenzó a caminar con determinación, subiendo por un sendero casi invisible entre los arbustos. Pablo se aferró y lo dejó guiar. Confiaba en él. Mientras tanto, en el rancho, el ruido de la camioneta y los gritos habían despertado a don Ignacio. Salió de su habitación con una linterna y una vieja escopeta. «¿Qué pasa? ¿Quién anda ahí?» Carlos y otro vaquero salieron corriendo de sus cuartos, también despertados por el alboroto. «Patrón, oímos ruidos en el corral de Relámpago». Don Ignacio corrió hacia allá, con el corazón encogido. Al llegar, vio la puerta del corral abierta, el candado roto en el suelo. El corral estaba vacío. «Relámpago», gritó, y su voz se quebró. «Pablo». Corrió hacia la casa, subió las escaleras de 2 en 2 y abrió la puerta del cuarto del niño. La cama estaba vacía, las cobijas revueltas. «No», gritó, golpeando el marco de la puerta. «Emilio, esto lo hizo él». Bajó de nuevo, donde Carlos y los otros vaqueros lo esperaban, con caras de preocupación. «Alguien robó a Relámpago. Y Pablo no está en su cama. Puede que se lo hayan llevado también, o...» No quiso terminar la frase. «Mire, patrón», dijo Toño, el vaquero joven, apuntando con su linterna hacia el suelo. «Huellas de caballo. Y son frescas». Las huellas salían del corral, daban la vuelta y se dirigían hacia los cerros. Junto a ellas, en un punto, había otra huella más pequeña, la de una bota, la bota nueva de Pablo. «Fue Pablo», dijo Carlos con asombro. «Las huellas del caballo salen del corral después de que alguien abrió la puerta. Pero aquí, el caballo se detuvo, y esta huella de bota está al lado. Es como si Pablo se hubiera montado aquí». Don Ignacio miró las huellas, luego miró hacia las colinas oscuras. Un niño de 12 años, montando un caballo salvaje sin silla en plena noche, escapando de ladrones. «Dios mío», susurró. «Están solos allá afuera, y esos hombres pueden seguirlos». «¿Qué hacemos, patrón?», preguntó Carlos. Don Ignacio apretó la escopeta. «Preparen los caballos, todos. Llenen cantimploras y traigan mantas. Vamos a buscarlos. Ahora». El sendero que Relámpago tomó era estrecho y oscuro. Pablo se aferraba a su crin, confiando completamente en el caballo. El animal avanzaba con seguridad, incluso en la penumbra, como si conociera cada piedra, cada curva. La luna, alta y brillante, era su única lámpara. Después de un rato, Relámpago bajó el paso a un trote suave. Pablo podía sentir el sudor caliente en su cuello. Él también estaba sudando, aunque el aire de la noche en las colinas era fresco. «¿A dónde vamos, muchacho?», le susurró al oído del caballo. «Tú sabes el camino, ¿verdad?». Relámpago resopló, como respondiendo. Siguió subiendo. Atrás, muy a lo lejos, Pablo creyó ver por un instante las luces de la camioneta moviéndose como luciérnagas en el llano. Pero pronto desaparecieron detrás de un cerro. No los estaban siguiendo por allí. Eso era bueno. De repente, Relámpago se detuvo en seco. Sus orejas se giraron hacia adelante, tensas. Pablo contuvo la respiración. Escuchó voces. «Hombre». Venían de abajo, de su izquierda. «Por aquí no puede haber subido. Es muy empinado para un caballo cargado. Ese caballo no es normal, fierro. Y el niño parece saber lo que hace. Cállate y busca huellas. Emilio pagó por el caballo y lo vamos a entregar». Pablo sintió un escalofrío. No se habían ido. Habían rodeado la loma y estaban subiendo a pie.
Estaban más cerca de lo que pensaba. Relámpago, sin que Pablo le dijera nada, se alejó del borde del sendero y se adentró en un matorral espeso de chaparros. Las ramas bajas rozaron las piernas de Pablo, pero el caballo se movía con un silencio impresionante. Se agachó, como si supiera que debían esconderse. Los pasos y las voces se acercaron. «Aquí hay algo. Mira, una rama rota. Recién rota. Van por aquí». Pablo cerró los ojos. Podía oír la respiración de los hombres, a no más de 10 metros de distancia. Relámpago permaneció inmóvil, ni siquiera respiraba fuerte. «Fierro, mira allá arriba, ¿esa no es la roca de la cara?» «¿Qué roca?» «La que dice la gente, la roca que parece un viejo llorando. Dicen que por ahí hay una cueva». «¿Y qué?» «Pues que si yo fuera un niño asustado me escondería en una cueva». Hubo un silencio. Pablo sintió que el corazón le iba a estallar. «Tienes razón», dijo Fierro al fin. «Vamos hacia allá, pero con cuidado, ese caballo puede patear». Los pasos comenzaron a alejarse, subiendo hacia la formación rocosa que Pablo había visto antes. Habían adivinado su plan, o al menos lo habían sospechado. Cuando los sonidos se perdieron, Pablo dejó escapar el aire que tenía atrapado en los pulmones. «Tenemos que llegar primero», jadeó. «Tenemos que encontrar esa cueva antes que ellos». Relámpago salió del matorral. Ya no siguió el sendero. En cambio, comenzó a escalar una pendiente más pronunciada, casi vertical, entre las rocas. Pablo se pegó a su lomo, confiando en el equilibrio milagroso del animal. Las piedras se desprendían bajo los cascos de Relámpago y rodaban colina abajo con un ruido que a Pablo le pareció ensordecedor. «Chist», le pidió, pero sabía que el caballo estaba haciendo lo posible. Después de unos minutos de ascenso agotador, llegaron a una repisa plana. Y allí, justo debajo de la gran roca que parecía una cara triste, vio una abertura oscura. Era estrecha, casi escondida por unas enredaderas secas. El manantial no se veía, pero Pablo podía oler algo: agua fresca y tierra húmeda. «Ahí», susurró. Relámpago se acercó a la entrada, dudó. Olfateó el aire que salía de la cueva. Luego, con una decisión repentina, bajó la cabeza y entró. Pablo tuvo que agacharse para no golpearse con el techo de piedra. Dentro, la oscuridad era total. Pablo no podía ver nada. Solo podía sentir el cuerpo cálido de Relámpago moviéndose con cuidado y el sonido de sus cascos sobre piedra mojada. El aire era frío y olía a musgo. Avanzaron unos metros. De pronto, la cueva se abrió un poco. Un débil resplandor de luz de luna entraba por alguna grieta en el techo, iluminando débilmente el espacio. Era una cámara no muy grande, con el piso de arena, y en el rincón más profundo, un pequeño hilo de agua clara brotaba de la roca y formaba un charco poco profundo antes de desaparecer entre las piedras. Era el lugar secreto de Miguel. Relámpago se detuvo junto al charco y bebió largos sorbos. Pablo se deslizó de su lomo. Sus piernas temblaban por la tensión y el esfuerzo. Tocó el agua, estaba fría y limpia, bebió también, con las manos. «Hemos llegado», dijo, más para sí mismo que para el caballo. Se acurrucó en un rincón seco, donde la arena era más blanda. El agotamiento lo venció. Relámpago, después de beber, se echó pesadamente en el suelo junto a él, formando una barrera cálida entre Pablo y la entrada de la cueva. Afuera, las voces regresaron, más fuertes esta vez. «Aquí están. Mira, las huellas suben por estas rocas». El caballo dejó un rastro claro. «Están cerca». Pablo se puso rígido. Relámpago levantó la cabeza, sus orejas como lanzas apuntando hacia la entrada. Los pasos se detuvieron justo afuera de la cueva. «Aquí hay una entrada», dijo la voz del hombre delgado. «Está oscuro como boca de lobo», gruñó Fierro. «Ni con la linterna se ve mucho. ¿Podría haber cualquier cosa ahí adentro, incluido un caballo que te patea la cabeza?» «Exacto». Hubo un silencio. Pablo no respiraba. «Mira», dijo el hombre delgado, bajando la voz. «Emilio quiere el caballo. No nos pagó por arriesgar el pellejo metiéndonos en cuevas con animales bravos. Ya sabemos dónde está. Mañana, con luz, volvemos. O le decimos a Emilio que venga él, si tanto lo quiere». Fierro pareció considerar la idea. «Tienes razón. Además, ¿a dónde van a ir? Están atrapados. Mañana será más fácil». Los pasos comenzaron a alejarse, descendiendo por la ladera. Sus voces se fueron desvaneciendo hasta convertirse en un murmullo y luego en nada. Pablo dejó escapar un jadeo largo y tembloroso. Se había librado por los pelos, pero los hombres sabían dónde estaban y volverían. «No podemos quedarnos aquí para siempre», le dijo a Relámpago, acariciando su cuello. «Tenemos que pensar». Pero el cuerpo no le respondió.
El calor del caballo, la seguridad momentánea de la cueva y el cansancio extremo fueron más fuertes. Sus párpados pesaban como de plomo. Sin poder evitarlo, se recostó contra el costado cálido de Relámpago y cerró los ojos. En menos de un minuto, se quedó profundamente dormido. Mientras Pablo y Relámpago se escondían, don Ignacio, Carlos y Toño cabalgaban por las faldas de los cerros. Llevaban linternas potentes que cortaban la oscuridad como cuchillos. ¡Pablo!, gritaba don Ignacio cada pocos minutos, su voz ronca por la desesperación. ¡Relámpago! Solo el eco le respondía. Carlos se acercó a él. Patrón, así no los encontraremos. Si están escondidos, no van a responder. Y si los que los persiguen andan cerca, los delatamos. Don Ignacio sabía que tenía razón, pero la idea de Pablo, solo y asustado en la noche, lo enloquecía. Tenemos que seguir las huellas, dijo Toño, que era el mejor rastreador. El caballo iba hacia el noreste, hacia la roca de la cara. La roca de la cara, repitió don Ignacio, y algo se iluminó en su mente. Miguel hablaba de ese lugar, decía que era su escondite. ¿Cree que el niño lo sabe? No, pero Relámpago sí. Una chispa de esperanza, pequeña y frágil, se encendió en el pecho de don Ignacio. Si Relámpago recuerda, puede haber llevado a Pablo allí, para protegerlo. Aceleraron el paso, guiándose por las huellas que Toño iba encontrando aquí y allá. Pero la tierra era pedregosa, y el rastro a veces desaparecía. Después de casi una hora de búsqueda, Toño desmontó y examinó el suelo con su linterna. Aquí, varias pisadas de hombre, botas pesadas, no son nuestras. ¿Los ladrones?, preguntó Carlos. Sí, y parecen estar yendo en la misma dirección que nosotros, hacia arriba. Don Ignacio apretó los dientes. Entonces tenemos que apurarnos. Ellos también los están buscando. Siguieron subiendo, ahora con más urgencia. La noche avanzaba. El aire se puso más frío. Don Ignacio no pensaba en el cansancio, solo en la imagen de Pablo acurrucado junto a Relámpago, esperando ayuda que podía no llegar a tiempo. El frío fue lo que despertó a Pablo, un frío húmedo que le calaba los huesos. Abrió los ojos y durante unos segundos no supo dónde estaba. Solo vio oscuridad y una tenue franja de luz de luna que entraba por alguna parte alta. Luego, el movimiento rítmico y caliente a su lado le recordó: Relámpago, la cueva. Se incorporó lentamente. Su cuerpo protestaba por cada movimiento. Estaba adolorido por la huida, por dormir en el suelo duro. El caballo, al sentir que se movía, levantó la cabeza y lo miró. «¿Qué hora será?», murmuró Pablo. Afuera, a través de la entrada, podía ver que el cielo ya no era negro, sino de un azul muy profundo. Falta poco para el amanecer. Se acercó al pequeño manantial y volvió a beber agua. El agua fría le aclaró la mente. Luego, se sentó junto a Relámpago, acariciando su lomo. El caballo emitió un sonido bajo y tranquilo. «Tenemos que pensar», le dijo Pablo. «Esos hombres dijeron que volverían de día. No podemos quedarnos aquí para siempre». Miró a su alrededor. La cueva era un buen escondite, pero también una trampa. Solo había una entrada. Si los hombres se apostaban fuera, estarían atrapados. Relámpago se puso de pie de repente. Sus orejas se apuntaron como flechas hacia la entrada. Un rumor bajo, un crujido de piedras llegó desde afuera. Pablo se congeló. Ya habían vuelto, se arrastró hacia la pared, intentando hacerse lo más pequeño posible. Relámpago se colocó entre él y la entrada, su cuerpo tenso, listo para protegerlo. Los pasos eran cautelosos. No eran los pasos pesados y confiados de los ladrones. Eran más lentos, como de alguien que también tenía miedo de lo que pudiera encontrar. «¿Pablo?». La voz era baja, ronca, llena de desesperación. Era la voz de don Ignacio. Pablo casi grita de alivio, pero se contuvo. ¿Era realmente él? ¿O era una trampa de los hombres para sacarlos? «Pablo, ¿estás ahí?», llamó de nuevo la voz, más cerca ahora. «Soy yo, don Ignacio». Relámpago resopló, pero no era un resoplido de advertencia. Era un sonido de reconocimiento. El caballo olfateó el aire y relajó su postura un poco. Pablo se asomó por detrás del cuerpo de Relámpago. En la entrada de la cueva, recortada contra el cielo azul oscuro, vio la figura alta y encorvada de don Ignacio. El viejo llevaba una linterna apagada en una mano. Detrás de él, Pablo vio las siluetas de Carlos y Toño. «Estoy aquí», dijo Pablo, y su voz sonó quebrada por el alivio y el cansancio. Don Ignacio dio un paso al frente, pero se detuvo al ver la figura enorme de Relámpago bloqueando el camino. El caballo lo miró fijamente. «Relámpago», dijo don Ignacio, con una voz que Pablo nunca le había oído.
Era suave, casi temblorosa. «Es yo, déjame pasar». Relámpago no se movió. Pablo puso una mano en su cuello. «Está bien, él es amigo». El caballo miró a Pablo, luego a don Ignacio. Finalmente, con un movimiento lento, se hizo a un lado, dejando un espacio para pasar. Don Ignacio entró en la cueva. La luz del amanecer que comenzaba a filtrarse le permitió ver la escena. A Pablo, pálido y con la ropa nueva llena de polvo y rasgaduras, acurrucado en un rincón. A Relámpago, de pie junto a él, protector, el pequeño manantial, la arena del suelo. Don Ignacio cayó de rodillas. No fue una caída dramática, sino el simple desfallecimiento de las piernas, como si toda la fuerza y la preocupación de la noche lo abandonaran de golpe. No lloró, pero su rostro, siempre tan duro, se suavizó de una manera que Pablo nunca había visto. Era como si una máscara de años se hubiera derretido. «Gracias a Dios», susurró. «Gracias a Dios». Carlos y Toño se asomaron por la entrada, pero no entraron. Vieron la escena y se miraron, aliviados. Pablo se levantó y dio un paso hacia don Ignacio. «Lo siento, no quería causar problemas». Don Ignacio negó con la cabeza con fuerza. «No, no te disculpes, tú no causaste nada. Fueron ellos, fue mi error». Miró a Relámpago. «Tú los salvaste, a los dos». Se puso de pie con esfuerzo. Se acercó a Relámpago. El caballo lo observó, pero no retrocedió. Don Ignacio extendió una mano lentamente, con la palma hacia arriba, como había visto hacer a Pablo. No intentó tocarlo, solo dejó la mano allí, cerca de su hocico. Relámpago olió la mano. Era una mano vieja, rugosa, con el olor a tierra, a tabaco y a sudor. El caballo resopló, y luego, con un movimiento que parecía casi de resignación, bajó la cabeza y rozó la palma de don Ignacio con su nariz. Fue un contacto breve, pero suficiente. Don Ignacio cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, había una paz extraña en ellos. «Este era el lugar de Miguel», dijo mirando alrededor. «Siempre quiso traerme aquí, pero yo siempre estaba demasiado ocupado. Dijo que era su refugio». Miró a Pablo. «Y ahora es el tuyo». Pablo no supo qué decir. Sentía una mezcla de emociones que no podía nombrar. «Los hombres», dijo al fin, recordando, «los que vinieron a robarlo, dijeron que volverían de día». Don Ignacio asintió, y la dureza regresó a su rostro, pero ahora era una dureza diferente, era determinación. «No volverán». Carlos, Toño, los dos vaqueros se acercaron. «Bajen a los caballos y esperen en esa repisa, vigilen el camino. Si ven a alguien acercarse, nos avisan». «Sí, patrón». Cuando se fueron, don Ignacio se sentó en la arena, con la espalda contra la pared de la cueva. Parecía agotado. «Siéntate, Pablo», dijo. «Descansemos un poco, luego volveremos a casa». Pablo se sentó a su lado, no demasiado cerca, pero cerca. Relámpago se echó frente a ellos, formando un muro vivo entre ellos y el mundo exterior. El silencio no era incómodo, era un silencio compartido, lleno de cosas que no necesitaban palabras. Don Ignacio miraba el manantial. «Miguel decía que esta agua tenía sabor a cielo», dijo de repente. Pablo bebió un poco más. «¿Sabe? Limpia». «Sí, limpia». Don Ignacio lo miró. «Lo que te ofrecí ayer, un hogar. La oferta sigue en pie, y ya no es solo una oferta, es una invitación». Pablo jugueteó con un hilo suelto de su pantalón nuevo. «Todavía tengo miedo». «Lo sé, y está bien tener miedo. Yo también tengo miedo». «¿Usted? ¿De qué?» «De volver a equivocarme, de no saber cómo ser lo que tú necesitas». Pablo lo miró, sorprendido. Don Ignacio siempre parecía tan seguro, incluso en su enojo. «Usted no es mi papá», dijo Pablo, con la honestidad brutal de un niño. «No», aceptó don Ignacio de inmediato. «No lo soy, y no intentaré serlo, pero puedo ser tu amigo, el dueño del lugar donde vives, alguien que te cuide, si tú me dejas». Relámpago resopló suavemente, como dando su aprobación. Pablo miró al caballo, luego a don Ignacio. Vio los ojos cansados, la boca severa que intentaba no estremecerse. Vio a un hombre que había perdido tanto como él, pero de una manera diferente. «Yo me gustaría quedarme», dijo al fin, en un susurro, «pero no por lástima, y no solo por un techo». «No», dijo don Ignacio. «Te lo digo porque al verte con él», señaló a Relámpago, «he visto algo que creía perdido para siempre. La bondad sin condiciones. Eso no tiene precio. Y este rancho, esta casa, necesita de eso. Yo necesito de eso». Afuera, el cielo se iba tiñendo de naranja y rosa. Un nuevo día comenzaba. Carlos apareció en la entrada. «Patrón, todo está tranquilo, no se ve a nadie, podemos bajar cuando quiera». «En unos minutos, Carlos».
Don Ignacio se puso de pie y extendió la mano hacia Pablo, no para regañarlo, ni para darle órdenes, para ayudarlo a levantarse. ¿Listo para volver a casa?, preguntó. Pablo miró la mano grande y rugosa, luego tomó su propia mano, pequeña y sucia, y la puso en la de don Ignacio. El viejo la cerró con suavidad, pero con firmeza, y lo ayudó a ponerse de pie. Sí, dijo Pablo, listo. Juntos, los tres, el viejo, el niño y el caballo, salieron de la cueva y se enfrentaron a la luz dorada del amanecer. El camino de regreso los esperaba. El regreso fue lento. Relámpago caminaba con cuidado por el sendero pedregoso, con Pablo otra vez sobre su lomo. Don Ignacio cabalgaba a su lado en su yegua Bayo, un animal tranquilo y de confianza. Carlos y Toño iban detrás, vigilantes, pero la amenaza parecía haber pasado. El amanecer pintaba el cielo con colores de melocotón y oro. Nadie hablaba mucho. El cansancio de la noche pesaba sobre todos. Pablo se aferraba a Relámpago, no por miedo a caerse, sino por la necesidad de sentir su calor, de asegurarse de que todo era real, que don Ignacio había ido a buscarlos, que le había dicho esas palabras en la cueva. Al bajar a los llanos, ya cerca del rancho, doña Lupe los estaba esperando en el portón principal. Al verlos, se santiguó y luego se secó los ojos con la punta del delantal. «Gracias a Dios», exclamó. «Pensé que los hombres malos se los habían llevado». «Están bien, Lupe», dijo don Ignacio, con una voz que sonaba ronca pero serena. «Trae agua caliente y algo de comer, mucho de comer». Al entrar al patio, otros vaqueros que se habían quedado vigilando salieron de donde estaban. Se formó un pequeño grupo, observando con una mezcla de alivio y asombro a Pablo montado en Relámpago. El caballo, que normalmente habría estado nervioso con tanta gente cerca, caminaba con la cabeza alta, tranquilo, como si supiera que Pablo lo protegía. Don Ignacio desmontó. Luego se acercó a Relámpago y miró a Pablo. «Baja», dijo. «Con cuidado». Pablo se deslizó del lomo del caballo. Sus piernas estaban débiles. Don Ignacio puso una mano en su hombro para sostenerlo. «Carlos», dijo el patrón sin levantar la voz, «abre el corral grande, el portón principal». Carlos, sin cuestionar, corrió a hacerlo. El gran corral donde Relámpago había vivido solo durante años tenía una puerta de madera muy pesada que rara vez se abría por completo. «¿Qué hace, patrón?», preguntó Toño. «Un cambio», respondió don Ignacio. Miró a Relámpago. «Ya no vivirás encerrado. Este corral es tuyo, pero sus límites serán los que tú quieras. Puedes entrar y salir. Puedes pastar en el campo del este, el que linda con el arroyo. Es el favorito de...». Era el favorito de Miguel. Pablo contuvo la respiración. Era una libertad que nunca había imaginado para el caballo. Don Ignacio se volvió hacia los vaqueros reunidos. «Escúchenme todos. Relámpago ya no es un problema que hay que resolver. Es parte de este rancho, como todos ustedes, y Pablo también». Puso la mano, todavía en el hombro de Pablo, un poco más firme. «Él se queda, vive aquí, es bienvenido». Nadie dijo nada por un momento. Luego, Carlos asintió con la cabeza. «Está bien, patrón». Toño sonrió. «Me parece justo». Doña Lupe se acercó y tomó la cara de Pablo entre sus manos callosas. «Pobrecito, traes cara de no haber pegado el ojo en toda la noche. Ven, te preparo un baño caliente y después comes». Esa tarde, después de un baño que le quitó el polvo y el frío de la cueva, y después de un plato de estofado que se comió hasta la última cucharada, Pablo se sentó con don Ignacio en el portal. El viejo tenía un cuaderno y un lápiz en las manos. «Mañana», dijo don Ignacio, «empezamos con las lecciones. Necesitas aprender a leer y a escribir, y números también». Pablo miró el cuaderno con una mezcla de curiosidad y temor. «No sé nada de eso. Por eso se llama aprender. Yo te enseñaré por las mañanas. Por las tardes ayudarás en lo que quieras. O jugarás, o estarás con Relámpago». «¿Usted me enseñará?» «Sí, yo. Aunque hace mucho que no enseño a nadie». Don Ignacio abrió el cuaderno en la primera página. Escribió una letra grande y clara. «P. Esta es la primera letra de tu nombre, Pablo». Pablo la miró, fascinado. Era solo una raya con una curva, pero representaba su nombre. Algo que siempre había sido solo un sonido, ahora tenía forma. De pronto, se oyó un relincho desde el campo. Pablo se levantó de un salto y corrió hacia la cerca. Relámpago estaba allí, en el campo abierto, pastando hierba fresca. Al ver a Pablo, levantó la cabeza y caminó hacia él. Ya no había una cerca alta entre ellos, solo una baja para marcar el límite. Pablo saltó la cerca baja y corrió a su encuentro. Le enterró la cara en el cuello. «¿Ves? Te dije, ahora eres libre». Relámpago resopló, como si estuviera de acuerdo. Luego miró más allá de Pablo, hacia el portal.
Don Ignacio se había levantado y observaba la escena. Con una lentitud deliberada, Relámpago se dirigió hacia la cerca baja. Se detuvo frente a don Ignacio. Los dos se miraron, el hombre viejo y el caballo que había sido el fantasma de su hijo. Don Ignacio extendió la mano, de nuevo con la palma hacia arriba. Esta vez no hubo duda. Relámpago inclinó la cabeza y rozó la mano con su hocico, dejándola allí por un momento más largo. Era un saludo, un reconocimiento. Pablo, que observaba desde unos metros de distancia, sintió que algo se cerraba. Un círculo. No era que Relámpago hubiera reemplazado a Miguel, era que, de alguna manera, el amor que don Ignacio tenía por su hijo había encontrado una nueva forma de expresarse, en el cuidado por un caballo salvaje y en la protección de un niño perdido. Esa noche, la cena fue diferente. Pablo se sentó a la mesa grande del comedor, frente al retrato de Miguel. Doña Lupe sirvió pollo con mole, un plato especial. Para celebrar, dijo simplemente. Don Ignacio, al final de la comida, tomó una llave de un clavo en la pared. Esta es la llave de la casa, dijo, poniéndola frente a Pablo. Tu llave, para que entres y salgas cuando lo necesites, para que sepas que esta es tu casa. Pablo tomó la llave. Era fría y pesada. La cerró en su mano con fuerza. Era el objeto más valioso que había tenido nunca. Gracias, dijo, y esta vez la palabra no fue un susurro, fue clara y firme. Antes de dormir, Pablo fue a su cuarto. En la mesita de noche, alguien, probablemente doña Lupe, había puesto un vaso de agua y una vela pequeña. Pablo se cambió a la ropa limpia, otra de las camisas viejas de Miguel, que ahora le quedaban un poco mejor. Se asomó por la ventana. A la luz de la luna, vio la silueta de Relámpago, echado en el campo, durmiendo. Por primera vez el caballo no parecía un centinela inquieto, parecía en paz. Se metió en la cama que ya no le parecía tan grande ni tan extraña. Cerró los ojos y en vez de escuchar los ruidos amenazantes de la calle, escuchó el crujir familiar de la madera de la casa, el viento suave en los árboles y, muy a lo lejos, el suave resoplido de un caballo que por fin podía descansar. Al otro lado del pasillo, en su habitación, don Ignacio no dormía. Estaba de pie frente a la ventana, mirando el mismo campo. Luego, caminó hasta el comedor, se paró frente al retrato de Miguel. No dijo, perdóname, hijo. Esta vez, sus palabras fueron diferentes. Te encontré, Miguel, susurró, con una voz que solo la noche pudo escuchar. No en el mismo lugar, pero de otra manera, y prometo que esta vez no lo echaré a perder. Abajo, en la cocina, doña Lupe apagó la última luz. El rancho El Refugio se sumió en un silencio profundo y reparador. No era el silencio de la tristeza, sino el silencio del cansancio después de una larga tormenta, cuando por fin ha pasado y todo está en calma, esperando el nuevo día. El despertador sonó a las 6:30 de la mañana. Pablo abrió los ojos. Por un segundo, como le ocurría a veces, miró el techo blanco y se preguntó dónde estaba. Luego, el olor a leña quemada y a tierra mojada que subía desde la cocina le recordó. Estaba en su cuarto, en su casa. Se levantó, se vistió con unos jeans y una camisa limpia que doña Lupe había dejado doblada en la silla. Al mirarse en el pequeño espejo de la cómoda, notó que sus mejillas ya no estaban tan hundidas. Tenía más color. Se peinó el cabello rebelde con los dedos y bajó las escaleras. Doña Lupe estaba en la cocina, friendo huevos. «Buenos días, sueño ligero», dijo, sin volverse. «Buenos días, doña Lupe. Tu lonche está en la mesa, un sándwich, una manzana y un jugo. No se te olvide». «No se me olvidará». Pablo tomó su lonchera azul y la mochila de cuadernos que don Ignacio le había comprado en San Miguel. Salió por la puerta principal. El aire de la mañana era fresco y limpio. En el campo, cerca del arroyo, vio la figura gris de Relámpago pastando tranquilamente. «Hasta la tarde», le gritó Pablo. Relámpago levantó la cabeza, relinchó una vez en respuesta y luego volvió a su hierba. En el portal, don Ignacio tomaba su café, como hacía todas las mañanas. Tenía un sombrero viejo en las manos. «Buenos días, joven estudiante», dijo. «Buenos días, don Ignacio. ¿Traes todo para la escuela?» «Sí». «Los deberes de matemáticas. Los terminé anoche». Don Ignacio asintió, satisfecho. «Bien. A la salida, Toño te recogerá en la camioneta, como siempre. No te entretengas en la plaza». «No lo haré». Pablo comenzó a caminar por el camino de tierra que llevaba a la carretera principal. Allí lo recogería el autobús escolar amarillo. Al pasar junto a la casa de los trabajadores, Carlos salió a su encuentro. «Oye, Pablo, ¿me haces un favor?» «Claro. Hoy, cuando vuelvas de la escuela, puedes revisar la pata de mi yegua, la alazana. Cojea un poco. Tú tienes buen ojo para eso». «Sí, la veo. Después de hacer mis deberes». «Trato hecho».
El autobús llegó con un chirrido de frenos. Pablo subió. Algunos niños lo saludaron. «Hola, Pablo». Otros simplemente lo miraban. Hacía ya 3 meses que iba a la escuela, pero para algunos todavía era el niño del rancho de don Ignacio, el que vivía con el caballo fantasma. Pero ya no le importaba. Tenía amigos. Un niño llamado Jesús que le ayudaba con las restas y una niña llamada Ana que le prestaba colores. La mañana en la escuela pasó con normalidad. Lección de Historia de México, ejercicio de escritura, recreo. Pablo ya no se escondía en los rincones, jugaba a la pelota a veces o simplemente hablaba con Jesús sobre los caballos. Al mediodía, Toño lo recogió en la camioneta vieja del rancho. «¿Cómo te fue, estudiante?» «Bien, saqué un 8 en el examen de lectura». «Eso es, mejor que yo solo llegaba al 6». Al llegar al rancho, Pablo dejó su mochila en su cuarto y fue directo a buscar a Carlos. Juntos revisaron a la yegua alazana. Pablo le tocó la pata con cuidado. «No tiene nada roto, creo que solo se dio un golpe. Déjala en el corral pequeño sin trabajar por 2 días». Carlos sonrió. «Gracias, doctor». Pablo sonrojó un poco y fue a lavarse las manos antes del almuerzo. Don Ignacio ya lo esperaba en el comedor. Doña Lupe sirvió sopa de fideo y después unos taquitos de pollo. «Carlos me dijo que ayudaste con la yegua», comentó don Ignacio mientras comían. «Solo miré, no es nada serio. Es algo, confían en tu opinión». Don Ignacio tomó un sorbo de agua. «Hoy vino el notario de San Miguel». Pablo lo miró, preguntándose si era algo malo. «Ya no viene por problemas, vino a traer los papeles finales, los de la recompensa». «¿La recompensa del dinero?» «Sí, la de los $18,000. Don Ignacio puso los cubiertos sobre la mesa. «Yo la retiré, ya no hay recompensa». «¿Por qué?» «Porque ya se cumplió su propósito, encontró a la persona que necesitaba encontrar». Don Ignacio lo miró directamente. «No era para quien domara al caballo, era para quien sanara este lugar, y eso lo hiciste tú, sin pedir un solo peso». Pablo bajó la vista a su plato, sintiéndose un poco abrumado. «Ese dinero», continuó don Ignacio, «lo puse en una cuenta para ti, para tu educación, para lo que quieras hacer cuando seas mayor, es tuyo». «Yo no lo quiero», dijo Pablo rápidamente, «no hice nada para ganarlo. Por eso te lo doy, porque no lo querías. Ahora es solo una herramienta para tu futuro, nada más». Después del almuerzo, Pablo hizo sus deberes en la mesa de la cocina, bajo la atenta mirada de doña Lupe, que le corregía la ortografía a veces. Luego salió al campo. Relámpago lo estaba esperando cerca del arroyo. Pablo se sentó en una piedra y el caballo se acercó y apoyó su cabeza en el hombro del niño. «Hoy don Ignacio dijo cosas muy raras», le confió Pablo, «sobre dinero y el futuro. A veces todavía no lo entiendo». Relámpago resopló, como diciendo que no era necesario entenderlo todo. «Tienes razón», dijo Pablo, acariciándole la frente. «Solo hay que estar aquí». Esa tarde, don Ignacio llamó a Pablo al establo. «Ven, te voy a enseñar algo». Le mostró cómo limpiar y aceitar una silla de montar correctamente. No era la de Relámpago, que nunca la usaría, sino la de la yegua Bayo. «Tranquila. Todo cuidador de caballos debe saber esto», explicó don Ignacio, sus manos grandes mostrando los movimientos con una precisión cuidadosa. Pablo lo observaba, absorbiendo cada detalle. Al atardecer, los dos estaban sentados en el portal. El sol se ponía detrás de los cerros, pintando todo de naranja. «Mañana es sábado», dijo don Ignacio. «No hay escuela. ¿Qué te gustaría hacer?». Pablo pensó. Podríamos ir a la cueva, a visitarla, no para escondernos, solo para verla». Don Ignacio pareció sorprenderse, luego asintió lentamente. «Me parece una buena idea, será una visita agradable». En ese momento, un coche polvoriento se detuvo frente a él al portón. Era un hombre con una cámara grande colgada del cuello. «Buenas tardes», dijo el hombre acercándose. «Soy de un periódico de Guanajuato capital. Vine por la historia del caballo y el niño». Don Ignacio se puso de pie, su expresión se volvió cautelosa. «¿Qué historia?». «La gente habla. Dicen que aquí en el refugio un niño de la calle domó a un caballo salvaje que nadie podía tocar, que tiene que ver con el espíritu del hijo del dueño. Quería hacer un reportaje». Don Ignacio miró a Pablo, luego al hombre. «Señor, lo que pasa aquí no es una historia para el periódico, es privado. Pero es inspirador, la gente quiere saber». «La gente ya sabe lo que necesita saber», dijo don Ignacio con firmeza. «Un niño necesita un hogar, un caballo necesita libertad, y un viejo necesita aprender a vivir de nuevo. Nada de eso se vende bien en un periódico. Le ruego que se vaya».
El periodista pareció decepcionado, pero asintió. Como usted diga, disculpe la molestia. Cuando se fue, don Ignacio suspiró. ¿Por qué no le contó la historia?, preguntó Pablo. Porque no es la historia de un milagro o un fantasma, es la historia de 3 seres que se encontraron. Eso es algo pequeño y grande a la vez, y lo pequeño y grande debe quedarse aquí, protegido. Puso una mano en el hombro de Pablo. Nuestra historia es nuestro refugio, y los refugios no se comparten con cualquiera. La noche cayó. Después de cenar, Pablo subió a su cuarto, se asomó por la ventana. Relámpago estaba echado en el campo, durmiendo. En la casa, todo estaba en calma. Bajó las escaleras silenciosamente. Don Ignacio estaba en el comedor, como solía estarlo, frente al retrato de Miguel. Pero esta vez, no estaba de pie, rígido. Estaba sentado en una silla, con una taza de té en las manos, y en su rostro, iluminado por la luz suave de la lámpara, había algo que Pablo no había visto nunca claramente, una sonrisa. Era una sonrisa pequeña, cansada, pero era real. Estaba mirando el retrato y sonriendo. Pablo no quiso interrumpir. Dio media vuelta para subir de nuevo, pero un escalón crujió. Don Ignacio volvió la cabeza. ¿No puedes dormir? No, vine por un vaso de agua. Ven, siéntate un momento. Pablo entró y se sentó a la mesa. ¿Sabes por qué sonrío?, preguntó don Ignacio mirando otra vez el retrato. No. Porque por fin lo entiendo. Miguel no se fue para que yo viviera en pena. Se fue y dejó a Relámpago, para que me guiara hasta ti, para que yo tuviera una segunda oportunidad de ser mejor, de cuidar a alguien, y al cuidarte a ti, he cuidado un poco de él también. Pablo no dijo nada, sintió un calor en el pecho. Esta casa era un refugio triste, continuó don Ignacio. Ahora es un refugio de verdad, para ti, para mí, para ese caballo de 4 patas que ronca allá afuera. Y eso es todo lo que importa. Se levantó. Y ahora, a dormir. Mañana tenemos una visita que hacer a una cueva. Sí, señor. Pablo subió a su cuarto. Se metió en la cama, tomó la llave de la casa que siempre guardaba bajo la almohada y la sostuvo en su mano. Luego, la puso otra vez en su lugar. Ya no la necesitaba para sentirse seguro. El rancho, el refugio, el sonido de don Ignacio moviéndose en el piso de abajo, el resoplido lejano de Relámpago en la noche, todo eso era su llave. La llave a un lugar que por fin, después de tanto tiempo, se sentía como un hogar. Y cerró los ojos, sabiendo que al día siguiente, y al otro, ese hogar seguiría allí.